Buenas noches con todos los participantes. Mi nombre es Jonat Wensenberg Mejía González. Soy especialista en hidráulica, hidrología y teledetección. Y en esta oportunidad voy a dictar el curso de modelamiento hidráulico con GEC-RAS, la versión 6.2, ¿no? Que es la última versión que ha salido, seguramente ya en un par de meses, a lo sumo, ¿no? Debe de estar saliendo la versión 6.3, pues, ¿no? La cual va seguramente a tener nuevas características. Ya, por otro lado, vamos ahora a ver la introducción al GEC-RAS. Ahora vamos a trabajar lo que es, ¿por qué GEC-RAS está como un software? ¿Por qué está punteando, ¿no? La lista de software, ¿no? Porque está como uno de los más utilizados, más reconocidos y más recomendados, ¿no? Entonces vamos a tratar ahora, vamos a ver algunas cualidades que tiene GEC-RAS justamente para el modelamiento hidráulico, ¿ya? Porque existen un montón de software, ¿no? Flow 2D, bueno, Iber, Mike 21, etcétera, y hay bastantes. Pero GEC-RAS, como es una entidad bastante grande, ¿no? El Centro de Ingeniería Hidrológica es una entidad bastante grande y tiene bastante financiamiento, pues, ¿no? Entonces hay gente dedicada exclusivamente mañana, tarde y noche, por decirlo, a trabajar en sus algoritmos, ¿no? A simplificar, a mejorar el entorno, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora voy a ver sus preguntas. Jorge me pregunta, profesor, ¿tocaremos los temas de rotura de presas y de sedimentos? Son temas sensibles a diseñar. Bueno, Jorge, mira, el tema de los sedimentos aún es un tema muy amplio, ¿ya? Es un tema poco a nivel mundial, ya yo les voy a hablar a nivel mundial, es un tema aún que falta mucho por investigar. Las ecuaciones que tenemos ahora, como de Engler, y hay otras, no se me viene a la mente ahora, tienen una serie de deficiencias, ¿ya? Entonces, este tipo de fenómenos todavía no son muy estables en GeoRAS, ¿ya? Ni aún en la versión 6.2, por diferentes motivos técnicos que quizás lo expliquemos en algún momento. El curso está enfocado a el nivel básico e intermedio. Podemos ver si es que nos queda el tiempo tratar quizás una rotura de una presa, ¿no? O quizás un transporte de sedimentos, ¿no? Para explicarles ahí algunas cosas. Entonces, eso lo podríamos ver en alguna de las clases, ¿ya? Si tuviésemos tiempo, porque Jorge hay realmente harto que ver, ¿ya? Ahora yo les voy a enseñar dos temas nuevos también que tiene que ver con la calidad de la malla, que tiene que ser la optimización y la eficiencia de la malla, ¿ya? Entonces, la generación de la malla computacional es muy importante. Entonces, esos temas les va a servir como base, ¿ya? O, bueno, temas hay bastantes en GeoRAS, ¿no? Ustedes pueden hacer bastantes cosas. Pero la idea es de que ustedes adquieran aquí la base de poder manejar el programa, ¿ya? La base fundamental, los conceptos, la forma en que trabaja el programa. Y ya luego, pues, la rotura de presas es un módulo, ¿no? Es un módulo. Vamos a ver si lo podemos tocar en algún punto. Y también el transporte de sedimentos es un módulo, ¿no? O sea, son solamente módulos. Entonces, conforme ustedes vayan, o bueno, vayan aprendiendo, ¿no? Entonces se van a dar cuenta que ya lo que les he compartido les va a servir para que tengan una base sólida y luego de ahí aprendan algunos otros módulos más, ¿no? Como también la calidad del agua, que también existe un módulo en GeoRAS. Muy bien, Anthony Guamaní García me pregunta, el nivel del curso comienza desde los conocimientos básicos, ¿cierto? Sí, Anthony, sí, eso es lo que justamente le estaba explicando a Jorge. Ya, yo sé que algunos de ustedes han llevado ya el GEC-RAS, pero también sé que otros de ustedes no lo han llevado, ¿no? Entonces, eh, hay que tratarlo desde el principio. Y más que todo porque a veces en los cursos de GEC-RAS no se detallan algunas cosas, de algunas características importantes. O sea, en este curso no nos vamos a limitar solamente a dar clic, sino que a ustedes entiendan por qué están haciendo lo que están haciendo. ¿Ya? O sea, a ver, me explico mejor. No solamente a manipular el programa, sino a saber un poco los conceptos detrás de lo que están haciendo, ¿no? Y bueno, pues no tampoco inundándoles de mucha teoría,
¿ya? No inundándoles de mucha teoría, como les digo, las cosas hay que planearlas prácticas, ¿no? Va a haber algunas cosas sí un poco tediosas, pero sin mucha teoría, más que todo acostumbro a enseñar con gráficas, ¿no? Haciendo las gráficas, los dibujitos para que ustedes puedan abstraer mejor, porque no es que no podamos entender, sino que los dibujos, las gráficas, los esquemas nos ayudan a entender mejor los conceptos, ¿no? Los fenómenos, qué es lo que está pasando, y eso no se nos olvida, ¿no? Eso no se nos olvida. Muy bien, eh, sin más preámbulos, si no hubiese otra pregunta, yo voy a apagar mi cámara, vamos a empezar. HEC-RAS no puede modelar el flujo rápidamente variado. Cuando hablamos de flujo rápidamente variado, quiere decir que los niveles de velocidad o tirante, ¿no? ¿A qué me refiero? O sea, la velocidad del flujo aquí o el nivel de flujo aquí cambian rápidamente, ¿no? Por ejemplo, aquí, en esta parte, ¿no? El flujo cambia, su tirante y su velocidad cambian gradualmente. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta aquí. Hay una curva de remanso, ¿no? Pero aquí, aguas abajo, cuando hay un cambio de pendiente súbito o abrupto, se forma un resalto hidráulico, ¿no? Este resalto hidráulico se forma motivo del cambio de pendiente y para disipar la energía que adquiere el flujo de agua en esta rápida, ¿no? Es decir, el agua comienza a caer, la energía potencial se convierte en energía cinética, en términos más cotidianos, es decir, esta altura hace que el agua en este punto alcance una mayor velocidad y tenga una mayor energía. Cuando cambia de pendiente, entonces cambia también su tirante de forma abrupta y también su velocidad. A este flujo se le conoce como flujo rápidamente variado. Entonces, HEC-RAS no puede modelar el resalto hidráulico. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué, ingeniero, no? ¿Por qué no puede modelar? Porque las ecuaciones que resuelve HEC-RAS, que lo resuelve, ya voy a hablar así, claro, HEC-RAS es un programa, los que han hecho el programa son el Centro de Ingeniería Hidrológica, ¿no? Los métodos numéricos, pero voy a hablar así en forma literal. Son las ecuaciones de Water-Shallow, ¿ya? En las diapositivas vamos a hablar un poco de estas ecuaciones, ¿no? Solo una hoja, ¿ya? Water-Shallow, ¿ya? Las ecuaciones de Water-Shallow, así se llama. Que son ecuaciones en aguas poco profundas, ¿ya? Y estas ecuaciones sirven no para modelar el resalto hidráulico, sino el flujo gradualmente variado. ¿Ya? Miren, este es rápidamente variado y este es gradualmente variado. Las ecuaciones de Water-Shallow, cuando ustedes así lean en algún artículo, paper, se refiere a las ecuaciones de Navier-Stokes, las famosas ecuaciones de Navier-Stokes en dos dimensiones. ¿Ya? Muy bien, ahora voy a responder las preguntas, a ver, quiero ver cuál es la actividad y les voy a mencionar otro detalle importante. Bueno, dice Inge, no se ve. Gracias, gracias. Ahí está David. Sí, me hablan, por favor, porque yo a veces asumo que están preguntando y, no contesto, pero, o sea, todavía no lo veo el chat hasta terminar la idea, ¿no? Entonces está bien que me interrumpan. Bueno, no es interrupción, no es un aviso. Está bien que me avisen. Gracias, colegas. Entonces, Reader me pregunta, ¿no puede modelar por el cambio brusco de la velocidad? Y tirante también, ¿no? Es un flujo rápidamente variado. ¿Qué software considera el resalto hidráulico? Muy buena pregunta, Kemish, ¿ya? Justamente ahora le iba a resolver, era el otro detalle. Entonces ustedes me dicen, ingeniero, está bien. Si en 2D, HEC-RAS no puede modelar resalto hidráulico. Y la pregunta es en un D. ¿Podrá modelar el resalto hidráulico en un D? No. Entonces, miren, para un D utiliza las ecuaciones de Sain-Benat. Ya ustedes lo van a encontrar así. Sain-Benat, que son las ecuaciones de Navier-Stokes en una dimensión. ¿Ya? Entonces, yo les digo aquí que estas ecuaciones también es para flujo gradualmente variado, ¿no? Entonces, ingeniero, ¿y por qué usted puso aquí que sí se puede modelar el resalto hidráulico? Pues sí se puede. ¿Por qué motivo? Hay un científico, un hidráulico,
si no recuerdo, este es su nombre, Freud, no Freud, ¿ya? Sino es Freud, que hace una modificación de estas ecuaciones, ¿ya? Modifica las ecuaciones de Saint-Venant en un D, las modifica, agrega unos coeficientes, ¿ya? Podríamos detallar un poco más, pero ya yo no voy a incidir mucho en ello, ¿ya? Entonces, a ver, si es que nos da el tiempo, lo vemos, ¿ya? Pero son unos coeficientes que agrega para que no explote las derivadas parciales en el método numérico. ¿Ya? GEC-RAS sí te permite modelar resaltos hidráulicos, pero en una dimensión. ¿Por qué? Porque Saint-Venant es para flujo gradualmente variado, pero Freud hace una modificación, es decir, lo multiplica por ciertos coeficientes y lo adapta al resalto hidráulico. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes trabajen en GEC-RAS, no me hacen olvidar, deben activar el flujo mixto, ¿ya? Que eso está en las opciones. Me hacen acordar para mostrarles dónde está. Entonces, regresando a nuestros modelos, pues, ¿no? Regresando al ejemplo del cual les mencioné, ¿no? Entonces, en un ejemplo, por ejemplo, digamos de 100 kilómetros nomás, ¿no? De 100 kilómetros de río, ¿no? En el que ustedes estén modelando, ¿no? Entonces, este río es muy probable que tenga estructuras alrededor o bueno, a lo largo de este río, ¿no? Es posible que haya puentes, es posible que haya alcantarillas, es posible que haya desniveles, ¿no? Desniveles. Entonces, cuando ustedes lo modelen en 2D, para poder modelarlo, van a hacer conexiones, ¿ya? Es decir, van a conectar un modelo en 2D en un D con 2D. ¿Ya? Ok. Salvo consideraciones en las que los desniveles son pequeños. Se hace ya un análisis de sensibilidad, ¿no? Si ustedes pueden utilizar un modelamiento general en 2D, ¿ya? Sabiendo que se producen resaltos hidráulicos como primera aproximación, pero para tener los resultados definitivos y la cuantificación de estos tirantes, ¿ya? Porque aquí recuerden, tenemos el tirante pequeñito que se generó porque aquí hay una excesiva velocidad, entonces hay un tirante pequeño, y aquí el tirante Y2, ¿no? Entonces, el nivel del agua aquí y el nivel del agua aquí se conocen como tirantes conjugados. Entonces, cuando ustedes diseñen, pues no lo van a hacer en 2D, ¿no? O sea, en 2D puede ser como primera aproximación, pero ya saben que las ecuaciones no describen el comportamiento de un resalto hidráulico. Entonces, ¿cuál sería lo recomendable para refinar los resultados? Que hagan combinaciones de modelos en un D y 2D, que GRAS lo tiene, ¿ya? ¿Por qué motivo? Porque luego de que ustedes hacen su modelamiento hidráulico, se les va a pedir que diseñen pues la altura, por ejemplo, de su muro, ¿no? Entonces yo voy a decir, ¿no? Mi muro, si aquí está ahí está mi nivel del agua, entonces yo voy a colocar mi pared hasta este punto, ¿no? ¿Qué pasa si yo lo modelo con 2D? ¿No? Si yo lo modelo con 2D, es muy probable que me subestime, ¿no? Me dé algo así, o me sobreestime, habría que verlo, ¿ya? Entonces, yo coloco mi pared, ¿no? Yo coloco mi pared un poco más abajo y es muy probable que falle mi diseño, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, Jorge, ¿no? Me pregunta, a ver, hay una pregunta antes de pasar, ¿cómo se puede reconocer que resalto si los modela en 2D? Bueno, a ver, deme un momentito. ¿Dónde está mi? Acá estoy, perdón. Ya, entonces, ¿cómo se puede reconocer? Simplemente por un cambio, los cambios, pues, ¿no? Los cambios de pendiente, ¿no? Los cambios de pendiente. Incluso se puede formar resaltos hidráulicos oblicuos, ¿ya? O ondas de choque oblicuas. Pero bueno, no quiero perderles en ese tema, solamente para Jorge, ¿no? En donde tú puedes esperar un resalto hidráulico donde hay cambios bruscos de pendiente, ¿ya? O bueno, en donde hay elevaciones importantes o desniveles importantes de terreno. Ya, este es un tema importante, ¿ya? Porque miren, luego cuando entremos ya al número de Corrant, este mismo enfoque, es decir, nosotros evaluamos el perfil de río y donde encontremos estos desniveles nos va a ayudar para definir nuestra velocidad máxima y poder reemplazarlo en el número de Corrant.
Entonces ustedes me dirán, sí, Inge, está bien, pero ¿qué es el número de Corrán? Bueno, el número de Corrán es un número que nos permite que no haya errores en el modelamiento hidráulico, ¿ya? Es una condición necesaria, pero no suficiente para la estabilidad y la convergencia del modelo hidráulico. Entonces, este mismo enfoque, ¿no? El detectar o el ver dónde se encuentran los mayores desniveles, nos va a servir también para eso. En este caso, para detectar los resaltos hidráulicos, pues sí, ¿no? Tendríamos que ver el perfil y ver si hay un desnivel importante. Incluso, como les digo, si tienen un tramo de río muy grande, pues Jorge, por ejemplo, aquí puede ser que esté simulando una estructura como una bocatoma, ¿no? Una bocatoma, ¿no? Entonces ya en la bocatoma tú sabes que se va a producir el resalto hidráulico. Entonces aquí en estos puntos, principalmente en estos puntos, ya tú tienes que tomar en cuenta el poder realizar un modelo combinado, ¿no? 1D, 2D. ¿Ya? Muy bien, hay otra pregunta. Sí, sí estoy compartiendo mi Paint, ya en todo caso me avisan. Víctor me pregunta, ¿cuáles son las ventajas del 2D? Las ventajas del 2D pues son los mapas de inundación, ¿no? El flujo gradualmente variado, que por lo general es cuando hay una máxima avenida, pues no, hay un flujo lateral hacia las viviendas, los campos, etcétera, ¿no? Entonces, es para un flujo gradualmente variado. Ya en pequeñas estructuras, ya donde hay desniveles importantes y se produce resalto hidráulico, sí pues aumenta el error. ¿Ya? Entonces tengan cuidado, ya les menciono, o sea, cuando ustedes hagan sus proyectos, les va, puede hacer que les pregunten, ¿no? ¿Has modelado un resalto hidráulico? Sí, pero ¿con qué software? En 2D, entonces ya ahí les pueden, teóricamente ya pueden tumbar su proyecto, ¿no? Muy bien. Mediante la variación del número de Froh, también puede ser Yardi, ya Yardi ya tiene alguna idea de los modelamientos, me dice el número de Froh, sí, puedes crearte un mapa, pues, ¿no? O sea, se hace un premodelamiento, eso lo vamos a hablar después cuando estemos, bueno, lo vamos a hablar en las diapositivas que vamos a tratar a continuación, y vamos a hablar del número de Froh y también del número de Bedernikov, ¿ya? Pero Froh nos va principalmente, bueno, ahí vamos a ver que se hace premodelamientos para la optimización del modelo hidráulico. Pero bueno, ya no quiero adelantarles más. Miren, vamos a entrar a esta página. Permítanme, vamos a entrar aquí a esta página, ¿sí? Y les voy a enseñar la didáctica con la que vamos a trabajar, ¿ya? Miren, en este caso, yo tengo aquí una página, lo que ustedes van a hacer, ya, porque va a haber bastantes links que yo les voy a habilitar, se van a crear una carpeta, como las que yo tengo aquí en mi explorador, ¿no? Aquí en este entorno. Entonces, lo que van a hacer es anticlic en una parte de esta de esta zona y le van a dar añadir carpeta, por ejemplo, ¿no? Entonces yo voy a colocar GECRAS versión 6.2, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Y guardar. Entonces, cuando yo coloque GECRAS 6.2, va a aparecer mi carpeta. Y, bueno, inicialmente va a estar vacío. Esta carpeta lo voy a jalar aquí a cursos, ¿ya? Entonces, voy a dar un clic, por ejemplo, y aquí está GECRAS 6.2. Voy a hacer anticlic y voy a cambiar el nombre, ¿eh? Voy a llamarlo curso GECRAS versión 6.2. Entonces, ustedes también hagan lo mismo. Seguramente ustedes estas pestañas, o bueno, estas carpetas, bueno, aquí van a tener vacío, pues, ¿no? Yo acostumbrado a tener esta información de links, ¿ya? Debido a que en el área de teledetección se acostumbra a tener bastante información sobre accesos a diferentes satélites, ¿no? Por ejemplo, miren aquí en satélites, yo le doy un clic, tenemos a los PASAs, el AirData, bueno, el entorno de AirData Search, Vertex, AirExplorer, LandView, Plan Explorer, etcétera. Miren la cantidad de links que yo tengo. Entonces, yo voy guardando cada link cuando estaba en las clases, ¿no? Y luego investigando, ¿no? Cada link lo iba guardando aquí dentro de esta carpeta. Entonces, cuando ya yo necesito algo, voy y busco, pues. Si no, me hubiese olvidado, ¿no? Entonces, también les recomiendo y vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, esta página, yo ahora les voy a habilitar por el chat del Zoom. ¿Ya? Les voy a habilitar por el chat del Zoom, por favor. A ver, permítame, creo que no puedo enviar mensajes.
no, sí. Ahí está, control V. Ya les envié el link de la página. Entren, por favor, al link de la página. Luego que tienen el link de la página, van a dar un clic aquí en esta estrella, ¿no? Hacen un clic y, por ejemplo, yo me voy aquí a curso GECRAS versión 6.2. Es decir, voy a guardar este link ya de acceso a esta carpeta, ¿no? Luego, cuando ya ustedes pueden llevar el curso, van a decir el régimen de flujo mixto, ¿no? O el resalto hidráulico, ¿en dónde está? ¿Cómo es que se hace eso? Entonces, yo les doy la referencia de la misma página del Cuerpo de Ingenieros. Entonces, miren, ya, hagan eso, por favor. Luego aquí voy sí, a grosso modo nada más, pero para que ustedes, bueno, toda la información está en inglés, ¿ya? Se pueden emplear un traductor de Google, ¿no? Un aplicativo para las páginas de Internet, le dan clic y traducir esta página. ¿Ya? Esto les va a ayudar, no traduce exactamente, pero sí ayuda bastante, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos el régimen de flujo mixto, ¿no? Modelar un régimen de flujo mixto, subcrítico, supercrítico, saltos hidráulicos y caídas. ¿Ya? Miren, saltos hidráulicos y caídas, que es un fenómeno tridimensional, las caídas, recuerden, pero que en van a poder modelar este tipo de flujos. Entonces, es bastante complejo, ¿no? Dice que es bastante complejo con un modelo de flujo no estacionario. En general, la mayoría de los algoritmos de solución de flujo inestable se vuelven inestables, ¿no? Es decir, las ecuaciones que utilizan se vuelven inestables cuando el flujo pasa por este tipo de situaciones. Entonces, la solución de las ecuaciones de flujo no estacionario se logra calculando derivadas, cambios de profundidad y velocidad con respecto al tiempo y el espacio para resolver las ecuaciones numéricamente. Cuando el flujo pasa por la profundidad crítica, las derivadas se vuelven grandes y comienzan, ya, miren aquí, ya, importante, solo lo voy a leer esta partecita, las derivadas se vuelven muy grandes y comienzan a causar oscilaciones en la solución, ¿no? Oscilaciones quiere decir, ¿no? Que vendría a oscilar, ¿no? Oscilar, ¿no? O sea, los tirantes no se mantienen, ¿no? Si te debe dar un tirante en este punto o algo así, ¿no? Va a comenzar a oscilar la solución. Entonces, eso es lo que pasa cuando hay resaltos hidráulicos, caídas, etcétera. Entonces, para ello, lo que hacen aquí, a ver, voy a mostrar el original. Esta es la ecuación de Saint-Venant, ¿no? Lo multiplica por unos coeficientes que están en función del número de Froh y el umbral para el número de Froh, ¿no? Es decir, las derivadas lo multiplica por un coeficiente para que no exploten, para que no haya esa oscilación. A grandes rasgos, ya colegas, para que ustedes no se pierdan en este asunto. Por otro lado, aquí está la ventanita en la que ustedes tienen que cambiar, ya, miren, o sea, tienen que activar esta opción. Cuando ustedes modelen, tienen que activar esta opción. Van aquí, ya con esta imagen y luego de lo que yo les enseñe, ya les va a ser bastante fácil entrar a estas opciones, ¿no? Son los cómputos, las opciones de cómputo no permanente y las tolerancias, ¿no? Opciones y tolerancias del cálculo en flujo no permanente. Entonces acá hay 2D, 1D, 2D, y aquí en la última pestaña hay las opciones del flujo mixto, ¿no? Entonces aquí estos factores están por defecto, ustedes lo pueden cambiar de acuerdo a esta teoría. Ya, si ustedes se quisieran ya un poco más exhaustivos, ya poner un poco más detallosos o profundizar un poco más, podrían cambiar estos exponentes. Entonces aquí está toda la teoría. ¿Ya? Yo les dejo ya aquí la teoría para algunos de ustedes. Y aquí hay un ejemplo, pues, ¿no? Miren el flujo, aquí hay un cambio de pendiente, hay un resalto hidráulico, ¿no? Aquí también hay flujo gradualmente variado, luego aquí se produce otro cambio bastante importante, ¿no? Y se forma el otro resalto hidráulico. Muy bien, hasta aquí yo creo que no hay ningún inconveniente. Vamos a continuar con el temario. Nos quedemos aquí en el modelado de estructuras hidráulicas, ¿no? Y esa es la pregunta, pues, ¿no? Entonces, si ya tienen tienen una bocatoma, una rápida, dentro de su tramo de río, ¿no? Entonces, habría que modelarlo en un D, ¿ya? Habría que modelarlo en un D. Y si no me creyesen, ¿ya? Si no me creen, bueno, ya vimos lo del GEC-RAS también, pues, ¿no? Hagan la comparación, ¿ya? Es importante a veces, ¿no? Tengo un exalumno, ¿no?
en el cual me dice, ¿sabe qué, ingeniero? Estoy haciendo comparaciones, ¿no? Y llego a estas conclusiones. Entonces, así también es una forma de ustedes ver hasta qué grado de aproximación o funciona o no funciona, ¿no? Y si estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto, o si puede funcionar, tal vez en ciertos casos, que pueda escapar de lo que yo sé, ¿no? Pero según la teoría y la formulación de las ecuaciones, pues no están diseñadas para realizar esos resaltos hidráulicos de esas caídas. Entonces, bueno, aquí veremos los fundamentos de las estructuras hidráulicas. Hay que modelar alcantarillas, ya, hay que modelar un vertedero, también puentes para que ustedes vean. Esto es en un D. Ya, si ustedes me preguntan, ingeniero, ¿está modelando alcantarillas en 2D GRAS? No, no, estimado amigo. Usted lo modela en un D. ¿Ya? Porque el fenómeno de las alcantarillas, recuerden, es un fenómeno tridimensional, ¿no? Al pasar el flujo por la alcantarilla, ¿no? Hay un flujo a presión, bueno, las alcantarillas pueden funcionar flujo a lámina libre, puede ser un régimen mixto, ¿no? O flujo a presión. Entonces, aquí lo modela en un D, ¿no? Es bastante sencillo, ya lo van a ver, vertederos, puentes también, detrás de los puentes hay muchos coeficientes, ¿no? ¿Cuál es el problema de modelar en un D? Que en un D, pues, existen las ecuaciones en un D, y estas ecuaciones en un D tienen bastantes coeficientes, entonces habría que ver cuándo utilizarlo, cuándo no utilizarlo, y su uso en GCRAS, ¿ya? También vamos a ver, este es un tema importante, ¿ya? Aquí, ya, ok, correcto, gracias, gracias, compartir. Entonces estábamos aquí, ¿ya? Ahora estoy presentando mi Word, me avisan, por favor, el módulo 4 de estructuras hidráulicas, ¿no? Entonces, alcantarillas, vertederos, puentes. Y este tema importante que vendría a ser diques permeables, impermeables. Ya los permeables no hay mucho problema, se levanta una deformación del terreno y se hace un dique, ¿no? O sea, una obstrucción lateral en el río. O impermeables. Aquí es el detalle, ¿no? ¿Cómo se modela un dique impermeable en GECRAS, por ejemplo? Entonces, para eso yo escribí un artículo, bueno, ya tiene tiempo y luego lo aplicaba en un proyecto, ¿no? En donde establezco unas ecuaciones que yo les voy a mostrar, ¿no? Para que puedan, de acuerdo a ciertos cálculos del factor de rugosidad, ya, porque la idea es el coeficiente de Manning, manipular el coeficiente de Manning de tal punto que permita hacer la simulación de un dique impermeable, ¿ya? Esa es la idea básica. Entonces, eso también he creído conveniente enseñarles, ¿ya? No, 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 David Gutiérrez, no vamos a modelar en un D, vamos a modelar todo en 2D, ya, todo vamos a modelar en 2D. No, no, Gutiérrez, un D ya no, solo un D en el caso de que, bueno, mira, a ver, les explico, porque Gutiérrez ya me está enseñando unas situaciones, dame un momento. Lo que vamos a realizar es un modelamiento hidráulico en 2 dimensiones, ¿ya? Entonces vamos a construir una malla computacional, ¿ya? Es una malla computacional. Ahí en las diapositivas les voy a dar los conceptos de malla computacional. Y GCRAS te permite modelar alcantarillas, que son fenómenos tridimensionales, como condiciones internas dentro de la malla, ¿ya? O sea, ahí dentro de la malla vamos a colocar, por ejemplo, se me ocurre una línea, y a esta línea GRAS le vamos a decir que lo detecte como alcantarilla, ¿ya? Esta es la forma en cómo trabaja GRAS. Entonces, el modelamiento hidráulico lo vamos a hacer en 2D, pero las estructuras como alcantarillas y puentes van a estar hechas como líneas, ¿no? Luego ya les voy a decir que son condiciones internas. Y esas condiciones internas, GRAS las va a reconocer como alcantarillas, vertederos y puentes, ¿ya? Ahora, si su pregunta de Gutiérrez es, dice, sí, Inge, está bien, pero ¿qué? ¿Vamos a hacer, por ejemplo, un dique solo en un D? No, porque yo les voy a enseñar a modelar también estructuras en 2D, ¿no? Como, por ejemplo, diques permeables, o sea, el dique permeable es cuando el agua atraviesa este dique, ¿no? Es permeable. Y también diques impermeables, ¿no? Los diques permeables, la característica es que no pasa el agua a través de esta estructura, ¿ya? Entonces, si vamos a modelar los diques, ¿no? Quizás también hagamos el ejemplo, y es posible que hagamos una presa, ¿no? Una presa en 2D, ¿no? Con una alcantarilla, bueno, ya no voy a, hay alcantarillas longitudinales y transversales, que también se toca en GCRAS, ¿no? Entonces ustedes me dirán, Inge, sí, yo no escuchaba eso, sí, pues,
pero explicarlo así con palabras va a ser complicado. Ya cuando lleguemos al tema, lo van a ver, ¿ya? La idea es de que ustedes tengan todas las herramientas para que puedan, eh, después puedan hacer sus modelos hidráulicos. O sea, digan, ah, no, el Inge me enseñó en un D, pero también se puede hacer en 2D con estas deficiencias. O, se puede construir estos diques de dos formas. Entonces, la idea es que tengan las herramientas, ¿ya? Entonces, no piensen que vamos a hacer un D, ¿no? Ya, si tenemos 2D, ¿para qué hacer? Puentes, alcantarillas se modelan en un D. Sí, incluso los puentes se pueden modelar en 2D, ¿ah? Entonces, ahí les voy a dar algunas pautas, o sea, también, ¿no? Las alcantarillas sí, exclusivamente, hasta incluso se pueden modelar alcantarillas en 2D, utilizando el tubo de prisma, ¿ya? Es un tubito de prisma para simular un flujo a presión. Bueno, vamos a intentar abarcar todo, pues no todo es posible, ¿no? Entonces, lo que yo quiero transmitirles es, Jerry, David, las herramientas para que ustedes, ya entre más pregunten mejor, pues porque así vamos a poder tocar más temas, ¿no? Ahora, como es la clase introductoria, estamos discutiendo todos estos temas. Ya luego cuando estemos en el software, ya vamos a ver las aplicaciones, ¿no? Entonces ahí ustedes van a tener muchas preguntas, ¿no? Es decir, ¿cómo se hace, cómo se hace, cómo vamos a ejecutarlo, ¿no? ¿Qué posibilidades hay? Por ejemplo, alcantarillas, un D. ¿Se puede en 2D? Sí, se puede en 2D también, ¿no? Se podría en 2D, así como en Iber, que GRAS tiene, como les digo, el tubo de prisma, ¿no? Tubo de prisma, así se dice, ¿no? Que se puede modelar. Los puentes también se pueden modelar en 2D, ¿no? Colocando solo los pilares, se puede modelar un puente para ver fenómenos de transporte de sedimentos, por ejemplo. Y eso es lo que les voy a explicar en las diapositivas. Bueno, vamos a continuar, ¿ya? Entonces, aquí me estaba equivocando, impermeables es lo más fácil de modelar, son los permeables los que hay que tener ciertas consideraciones, ¿ya? Entonces, para modelar diques permeables en cualquier software 2D, ya yo tengo las ecuaciones, ¿no? Para hacer unos cálculos previos y con esos datos se ingresan en GRAS y se puede modelar diques permeables, ¿ya? Muy bien. Condiciones iniciales de contorno, ¿no? Vamos a ver qué condiciones de contorno necesitamos. Ya esto ya lo vamos a ver un poquito más en el programa, ¿no? Y en las mallas computacionales explicando. Configuración del modelamiento, esto sí es importante, por ejemplo, la estabilidad numérica del número de Corral, ¿no? ¿Para qué sirve el número de Corral? El número de Corral lo que nos va a evitar pues, es todos los problemas que aparecen en los grupos de Facebook, ¿no? No corre el modelo, hay error en la conservación de la masa, se producen muchas fluctuaciones del tirante, no converge el modelo, se producen oscilaciones, etcétera. ¿Ya? También vamos a ver qué es la onda difusiva, ¿no? Intervalos de tiempo. Esto también es muy importante. ¿Ya? Les voy a enseñar a calcular los intervalos de tiempo apropiados. No es que ustedes agarran el software GCRAS y dicen, ¿sabes qué? Se me ocurre colocarle a mi modelo un segundo, ¿no? Ya es suficiente. Y si no, y bueno, te aconsejan, bueno, y si no funciona un segundo, coloca 0.5, ¿no? Entonces, no es así, ¿no? Debe haber una justificación técnica para seleccionar este intervalo de tiempo. Muy bien. Luego ya la visualización de resultados, que son las gráficas las gráficas, los mapas dinámicos, estáticos, las gráficas de tiempo, y ahí la opción de la visualización en 3D, ¿ya? Pero miren, en todas las veces que enseñé no he llegado hasta ese punto, pero bueno, no es complicado, ¿no? Es hacer clic, hay un submódulo para poder ver tus resultados en 3 dimensiones, ¿no? También tiene GRAS ya esa situación. Muy bien, si hay alguna pregunta con respecto al temario, por favor lo puede mencionar en este momento y si no ya continuamos con las diapositivas. Yo voy a compartir mis diapositivas. Ya, me avisan, estoy compartiendo mis diapositivas, por favor. Kemish me pregunta, ¿podríamos obtener datos de velocidad y acumulación de sedimentos? Miren, como les digo, los sedimentos no está contemplado en el curso, ya vieron la malla curricular, hay harto que ver, entonces vamos a tratar de avanzar el sílabus que hemos previsto, y si hubiese tiempo, podríamos ver otros temas como los que acaban de mencionar, ¿ya? Vamos a ir trabajándolos y de acuerdo a lo que ustedes avancen, ¿no? Muy bien, Jerry, inundaciones, ingeniero. No, pues claro, Jerry, a ver, no entiendo bien la pregunta,
Pero sí, lo que vamos a hacer es hacer mapas de inundación, ¿no? O sea, hacemos correr el modelo y lo que nos va a generar es un mapa de inundación. Les voy a dar yo algunas topografías finas, ¿ya? Algunos fragmentos de algunos trabajos que yo he hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a modelar un puente en cierta zona, entonces yo les brindo los modelos digitales de elevación, ¿ya? Los gratuitos son de 5 metros, de 12 metros, de 30 metros, ¿ya? Hay ciertos información LIDAR que también está suelta, eso les voy a enseñar, ¿ya? De dónde descargar esa información. Y la otra información complementaria es la que yo tengo, pues, ¿no? Que les voy a compartir fragmentos para modelar, por ejemplo, una alcantarilla, un puente, ¿no? Va a ser pequeños fragmentos que ustedes lo tengan, ¿no? Para que puedan real. En cuanto a, a ver, espera, acá hay una palabra, un levantamiento real. En realidad todos los DEMS, los modelos digitales de elevación son reales, Jerry, ¿ya? O sea, son reales. Y tú me dirás, Inge, sí, pero esa información es gratuita, no sabemos cómo se obtuvo. Ah, bueno, ahí es otro detalle. Recuerda que yo también tengo una especialización en teledetección, entonces yo sé cómo se construye esos modelos digitales de elevación y son reales, sino que lo que pasa es de que tienen una resolución más grande, ¿no? Pero bueno, iremos ya retocando el tema conforme vayamos avanzando. Muy bien, continuamos con o bueno, empezamos las diapositivas, ¿no? Entonces, miren, el siguiente curso tiene la finalidad de capacitar a estudiantes y profesionales de todas las áreas de ingeniería, ¿no? Agrícola, forestal, mecánica de fluidos, eh, ingenieros civiles, ingenieros químicos, ya dependiendo la utilidad que le estén dando. No se me ocurre nada por ahora, pero bueno, seguramente más adelante voy a intentar relacionar en qué lo podrían aplicar, o no, en todo caso nuestro amigo, ¿no? Nos podría comentar en algún momento cuál es el objetivo de llevar el curso, ¿no? En qué parte de la química podría aplicarlo. Muy bien, entonces en el modelamiento hidráulico con el software GECRAS, la última versión, como siempre yo trabajo con las últimas versiones, en el movimiento de fluidos en medios naturales, ¿ya? O sea, el medio es en donde va a ir el fluido, ¿no? Entonces puede ser naturales o artificiales. Si hicimos naturales son los ríos, pues, ¿no? Y artificiales ya son las construcciones, ¿no? Como por ejemplo los canales, rápidas, etcétera. Y su interacción con estructuras hidráulicas. Este también es un tema importante, este es un curso que lo tengo aparte, ¿no? Estructuras hidráulicas y el flujo de fluido, ¿no? La interacción entre los fluidos y las estructuras hidráulicas. Y ahí vienen conceptos como capa límite, entre otros detalles. Muy bien. Entonces, con esta primera diapositiva, lo que quiero que ustedes vean que realmente el movimiento de los fluidos es un tema complicado. No es solamente un proceso físico, sino también químico, en donde intervienen muchas variables. ¿Qué hacemos nosotros los ingenieros? Simplificamos los fenómenos, ¿ya? Las ecuaciones que tenemos son simplificaciones del mundo real. En realidad, el mundo real es más complejo de lo que podemos pensar. Entonces, miren, cuando aquí en esta cuenca, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven aquí, hay un movimiento de nubes, ¿no? Las nubes son un fluido, ¿no? Son gases que se están moviendo a una cierta velocidad. Entonces aquí más ya hay un movimiento de fluido y se encargan de estudiar pues los meteorólogos, también los mecánicos fluidos, ¿no? Entonces al momento de haber lluvia, ¿no? Sobre esta cuenca, pues toda esta agua se recolecta en la red de drenaje, ¿no? En la red de ríos que ustedes logran ver aquí, ¿no? Entonces, pero para pasar desde este punto hasta el punto en donde nosotros construyamos una estructura hidráulica, pasa a través de distintos fenómenos, ¿no? Primero ocurre la precipitación, esta precipitación, hay parte de esta precipitación que se pierde, ¿ya? Y hay parte de esta precipitación que ya drena por esta red de drenaje, ¿no? Entonces, esta precipitación que se puede perder por infiltración, por encharcamiento, o sea, formando las lagunas,
o por abstracciones, ¿no? Por intercepción del dosel, es decir, que la vegetación consume agua, ¿no? O sea, tiene una cierta demanda. Entonces, parte de lo que llueve, ¿no? La vegetación absorbe esa agua, ¿no? Parte se infiltra, parte se encharca, como aquí en las lagunas, y parte drena, ¿no? Es decir, va por la red de drenaje. Entonces, los modelamientos miren, en el futuro, ya no muy lejano, ya no va a haber diferencia entre modelamiento hidráulico y modelamiento hidrológico. ¿Por qué motivo? GEC-RAS tiene muchas herramientas, ya, y sus algoritmos se han mejorado al punto en que ahora se puede modelar cuencas, ya, comportamientos hidrodinámicos de cuencas. Antes, ¿por qué se produjo la hidrología? ¿No? Porque lo que les estoy hablando es aquí sobre hidrología. La hidrología se encarga de cuantificar la cantidad de agua que produce una cuenca. Por ejemplo, en este punto, llamado punto emisor, que normalmente está aguas arriba de la estructura que nosotros queremos que queremos diseñar. Ya, yo necesito saber aquí qué cantidad de agua produce esta cuenca para yo poder diseñar mi estructura. Entonces, ya hay un límite delgado entre modelamiento hidráulico y modelamiento hidrológico, ¿no? Sino que el modelamiento hidrológico ¿no? Se inició con modelamiento hidrológico porque las ecuaciones en las que están basadas los modelos hidrológicos son ecuaciones en función del tiempo y bueno, algunos también en función del espacio, pero que son ecuaciones súper prácticas, ya súper simples. Pero ahora ya, con los nuevos ordenadores, con la nueva tecnología, la potencia de los ordenadores, ¿no? Estas cuencas ya son factibles poderlo modelar en GEC-RAS, ¿no? Y bueno, pues yo he enseñado también cursos de GEC-HMS y GEC-RAS, entonces ya yo conozco los métodos, pues, ¿no? Muy bien, hay una pregunta y pasamos. Ah, se evapora también, sí, cierto, Tomás. Tomás Emiliano. Bueno, a ver, yo lo voy a anotar aquí a Tomás, ha estado atento, entonces yo por lo general suelo colocarles puntos, ¿no? En cada clase, en sus intervenciones. Entonces, en un momento, Tomás, te anoto, Tomás Emiliano Vera, ¿no? De tal forma que en sus certificados salga con la mayor nota posible. Pues si es 20, es 20, ¿no? No hay problema. Entonces, tiene un medio punto Emiliano, ¿ya? Es correcto lo que él dice, también la evaporación, evapotranspiración, ¿no? Si filtras, si lo dije, Reader, buen intento para la otra. Luis, evapotranspiración, sí, correcto, ya lo acabo de mencionar. ¿Cuál es la principal diferencia entre GHMS y GEC-RAS? Me pregunta Anthony, por ejemplo. No, miren, ya estoy contestando preguntas un tanto ya no muy generales, ¿no? Entonces, la principal diferencia es lo que les acabo de mencionar. GEC-RAS está en función de modelos hidrológicos, es decir, que están en función del tiempo. O sea, ecuaciones bastante simplificadas que están en función del tiempo. Es decir, lo siguiente, miren, aquí lo voy a explicar. ¿Ya? Para yo calcular desde este punto, hoy creo que no funciona. A ver, anotar de nuevo. Ah, sí funciona. Entonces, para yo calcular, por ejemplo, un tránsito de avenidas, ¿no? Aquí tengo un hidrograma de entrada y aquí tengo un hidrograma de salida, ¿no? Es decir, un hidrograma es cómo varía el caudal en función del tiempo. Entonces, lo que yo necesito saber es cuál es el tiempo en el que demora el flujo en ir desde este punto hasta este punto, ¿no? O, en otras palabras, predecir cuál es el hidrograma de salida. Entonces, hay modelos, ¿no? Yo digo el caudal es solo una función del tiempo, ¿no? A ver, no quiere funcionar muy bien mi tableta gráfica. Entonces, a esto se les llama modelos hidrológicos. Solo están en función del tiempo. Y los modelos distribuidos, que son los modelos hidráulicos, están en función tanto del tiempo como del espacio. ¿Ya? Entonces, esa es una gran diferencia marcada. Si ustedes buscan, aquí, denme un momentito, voy a compartir, ¿no? Descartar, ¿ok? Denme un momentito, les voy para clarificar este tema y a darlo por sentado.
¿ya? Entonces, miren, ya, si quieren ustedes un poco más indagar, ya, para algunos, voy aquí a compartirles el libro de hidrología aplicada de Bettencourt. Ya, miren, aquí están las diferencias, bueno, un poco más de teoría de lo que les acabo de mencionar a grandes rasgos. Tenemos el tránsito agregado de crecientes. Ya el tránsito de agregado, como por ejemplo métodos de los embalses nivelados, Runge-Kutta, tránsito hidrológico, son métodos que solamente están en función del tiempo, o sea, dado un caudal de entrada, aguas arriba del río, ¿no? Se calcula el caudal aguas abajo en función del tiempo. Ese es un tránsito agregado de crecientes, ¿ya? En cambio, el tránsito distribuido ya tienen que ver con las ecuaciones de Saint-Venant, ¿no? Y se refiere a que no solo van a ser función del tiempo, o sea, si yo tengo un caudal, tengo aquí mi río, voy a explicar con un dibujito, ¿ya? Que nos demore un poquito, pero la idea es que ustedes entiendan, ¿ya? A lo que me refiero. Entonces, si aquí tengo un caudal, ¿no? O un hidrograma, que viene a ser cómo varía este caudal en función del tiempo, y yo quiero aquí calcular, ¿ya? O estimar el hidrograma de salida, ¿no? Entonces, voy a utilizar, si utilizo un método hidrológico, que es decir, un tránsito agregado, este hidrograma que está aquí, estos caudales que están aquí abajo, van a ser solamente una función del tiempo. Y si es que es un modelo hidráulico, entonces este caudal va a ser una función del tiempo y del espacio. Ya, bueno, aquí en una dimensión X, ¿no? Pero si estaríamos trabajando en 3 dimensiones, entonces sería X, Y y Z. Ya, muy bien. Entonces acá hay bastante teoría también, ¿no? Podemos hablar de cualquiera de uno de estos temas, ¿no? Ya estos libros lo he utilizado por bastante tiempo desde la universidad, entonces ya conozco ya una gran parte del contenido. Muy bien, regresamos a nuestras diapositivas. Ahora, asegúrense, por favor, si es que no estoy compartiendo, estoy en mis diapositivas, me avisan, ¿ya? Muy bien. Ah, una buena pregunta, Jersey. Bueno, esa pregunta sí merece un punto, ¿ya? Jersey, denme un momento, lo anoto. Jersey, porque eso no me lo habían preguntado. Jersey, me das tu apellido, Jersey, ¿ya? Bueno, Jersey me pregunta, ¿qué querrá? ¿Se puede modelar tuberías a flujo libre? Bueno, a flujo libre tú puedes crear un canal, ¿no? Un canal, o sea, una, una canaleta, ¿no? Una canaleta con una sección semicircular. Podrías modelarlo así, Jersey. Pero bueno, yo pensaba que me estabas preguntando otra cosa, si en qué RAS se puede modelar tuberías con un flujo a presión. Y sí se puede en Jersey, ¿ah? Bueno, para todos ustedes, el flujo a presión en tuberías se puede modelar con GECRAS, ¿ya? Se puede modelar con GECRAS. Muy bien, Yardi Guzmán, ya se puso su nombre. Yardi, Jersey. Bueno, no, este es otro para riegos. Los flujos a alta presión. Habría que ver qué tanta diferencia hay. Ya habría que ver cuáles son los resultados, porque Yardi, yo no quisiera darte una respuesta muy apresurada, porque las tuberías, bueno, el flujo a presión en tuberías presurizadas, ¿ya? Son flujos, en riego, se tienen presiones bastante grandes, ¿ya? Entonces podría ser que la adaptación, porque es una adaptación de las ecuaciones de Saint-Venant para modelar este flujo a presión, ¿ya? O sea, lo que digo es que las ecuaciones que tienen GECRAS lo modifican un poco para hacer resaltos hidráulicos. En un D hacen otras modificaciones y te permite modelar flujos a presión. Ahora, la pregunta de Jersey es hasta qué punto esas ecuaciones modificadas o esa modificación en las ecuaciones de Saint-Venant te puede permitir realizar los flujos a presión. Pues yo creo que ya en flujos a mucha presión, que es lo que se tiene en riegos, puede ser que haya un tipo de error, ¿ya? Entonces, habría que revisarlo en todo caso. No podría darte una respuesta contundente, Jersey, ¿ya? Entramos al modelamiento hidráulico. Bueno, miren, aquí como les dije hace un momento, ¿no? El movimiento de los fluidos son fenómenos complejos.
y no son en una dimensión, sino son flujos en 3 dimensiones, ¿ya? Es decir, que yo necesito saber cómo se mueve el flujo, por ejemplo, para las alcantarillas en 3 dimensiones, ¿no? No solo en X y Y, sino también en 3 dimensiones. Entonces, las ecuaciones generales, ya a partir de estas ecuaciones que les voy a mostrar, que les estoy mostrando en estas diapositivas, se deducen las demás, ¿ya? Entonces ahí tenemos las ecuaciones de Water-Shallow, 2 dimensiones, ecuaciones en un D, Sine-Benard, ¿ya? Pero aparte de ello, también hay otra clasificación, que es ya en base a la omisión de ciertos términos, y lo van a escuchar: onda cinemática, onda de difusión, onda de gravedad y onda dinámica, ¿ya? Pero bueno, veamos cuáles son las ecuaciones que gobiernan el flujo de fluidos en 3 dimensiones. En física, las ecuaciones de Navier-Stokes son un conjunto de ecuaciones en derivadas parciales, ¿ya? Ustedes ya todos son ingenieros, entonces saben lo que son las ecuaciones diferenciales, ¿no? Saben la complejidad que hay en resolver este tipo de ecuaciones. Y es más, hay ciertas ecuaciones que no tienen solución analítica, que son la mayoría, ¿ya? Y una de ellas son las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿ya? Y ese es el problema del milenio, digamos en forma general, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con el problema de milenio? Que ofrecen $1.000.000 a aquel que nos dé luces de algún tipo de solución analítica a las ecuaciones que ustedes ven aquí en pantalla. Muy bien, entonces son ecuaciones en derivadas parciales. Se complica más porque son no lineales, que describen el movimiento de un fluido viscoso, ¿ya? Son nombradas así en honor al ingeniero y físico francés Claude Lois Navier, ¿ya? Y al físico matemático anglo-irlandés George Gabriel Stokes, ¿ya? Pues son las ecuaciones de Navier-Stokes. No es un solo investigador, sino fueron 2 investigadores los que desarrollaron estas ecuaciones. Muy bien, estas ecuaciones gobiernan la atmósfera terrestre, es decir, el flujo de vientos en la atmósfera, el movimiento de las nubes, correcto, ¿no? Son estas ecuaciones las que gobiernan ese tipo de movimientos, ¿no? Ese tipo de fenómenos. Las corrientes oceánicas, ¿ya? Ahí ya estamos hablando de temas marítimos, y el flujo alrededor de vehículos o proyectiles, ¿ya? Esto es de diseño, ¿ya? De diseño. Y en general, cualquier fenómeno en el que se involucren fluidos newtonianos, ¿ya? Las ecuaciones de Navier-Stokes expresan matemáticamente la conservación del momento y la conservación de la masa para los fluidos newtonianos, ¿ya? A ver, deseo ver la actividad. Ah, no, bueno. Es... Ah, Lautaro me pregunta, nuestro amigo Lautaro, ¿no? ¿Cómo está, amigo Lautaro? A ver, hay preguntas y hay presentes también. A ver, denme un momento. Ah, Jersey me pregunta, ingeniero, un gusto. La pregunta va direccionada al modelamiento integral de precipitación y tuberías de drenaje pluvial. Bueno, realmente GECRAS no tiene muchas capacidades, muchas herramientas para lo que me acabas de preguntar, Jersey, ¿ya? Son adaptaciones, ¿ya? Pero no está diseñado para realizar un estudio integral, ¿no? De un drenaje pluvial, por ejemplo, ¿no? Yo te aconsejaría más que el SeaWare-K, perdón, que hay un software, déjame recordar, eh, te aconsejaría, hay un software que pertenece a la familia de Bentley, se me fue en este momento, te aconsejaría que utilices el Storm and Analysis Sanitary, que cuando tú instalas el Civil 3D, se instala como un paquete adicional, ¿no? Es el Storm and Analysis Sanitary. Este programa es súper completo para el drenaje fluvial, ¿ya? Es en un D, y ahí vas a poder hacer tus proyectos súper rápido. Muy bien, bueno, aquí hay otros presentes, dice David, me dice la circulación, ahí sí no entiendo, especifica en su programa. Víctor Capa me dice el SWMM, ya es buen software, pero su entorno no es muy amigable, Víctor. El Storm and Analysis Sanitary utiliza el motor del SWMM, pero con un entorno mucho más amigable. Ya, yo tengo un video, me parece ahí en el YouTube, a ver, ahora saliendo les muestro. SeaWare Hems, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Sewer Hems, bueno, también ese es otro para alcantarillas. Sewer Cat también para alcantarillas, ¿ya? Y tiene algunos módulos hidrológicos, pero el que les acabo de mencionar, el Storm Analysis Sanitary, utiliza la onda dinámica para la solución del flujo en alcantarillas, en cunetas, etcétera, ya es más completo. Muy bien, Juan me pregunta, Iber es mejor, a ver, ingeniero, una pregunta, mire, a ver, Juan, a ver, Juancito, a ver, vamos a leerlo con calma. ¿Iber es mejor o tiene otra funcionalidad que la hace diferente GEC-RAS? Iber no es mejor, Juan Parra, ¿ya? Mira, por todas las funciones que tiene GEC-RAS es uno de los programas top para modelamiento hidráulico, ¿ya? ¿Por qué te digo esto, Juan? Porque hay unos trabajos de investigación que he hecho en canales curvos, ¿no? Ya en donde entran los modelos de turbulencia. Entonces hay ciertas deficiencias, no digo que no sea bueno, hay que saber cuándo utilizarlo, Iber, ¿ya? Pero GEC-RAS, sí, por todas las herramientas que tiene, es uno de los software top, ¿ya? Y si no el mejor en este caso. Esta es mi percepción, ¿ya, Juan? Desde el punto de vista numérico, que he cogido un poco de solidez en estos últimos años, ¿ya? Es decir, que ya me estoy involucrando en la parte numérica, ¿no? Es decir, yo ya estoy desarrollando algoritmos para resolver, por ejemplo, el flujo en canales curvos o las ondas dinámicas, todo lo que les estoy explicando, ¿ya? Para no hacerla muy larga esa situación. Entonces, por ahí sería, Juancito, ¿ya? En tu caso, esa es mi percepción desde mi punto de vista. Muy bien. Víctor Capa, bueno, integra hidrología hidráulica. Sí, pues, de la familia Bentley ya ha hecho esto, pero el Storm le sigue llevando, ¿ya? Tiene otras herramientas que a mí personalmente me ha interesado más que SewerCAT y WaterCAT, que también lo manejo, ¿no? Manejo esos programas hasta, claro, un cierto límite, ¿no? ¿Puedo simular interacción estuaria, ingeniero? Sí, sí puedes, David Gutiérrez, ¿ya? Esa también es buena pregunta. ¿Dónde está David? David Gutiérrez. David Gutiérrez, yo voy a anotarlos. Sí, los estuarios sí hace la simulación GEC-RAS, ¿ya? En un estuario, pero te recomiendan utilizar, bueno, ahí hay recomendaciones, la onda dinámica, ¿ya? Es decir, las ecuaciones completas. Las que ustedes ven aquí, todas estas ecuaciones, bueno, estas son en 3 dimensiones, ¿no? Las que utiliza GEC-RAS son en 2 dimensiones, es decir, simplificaciones de estas que ustedes ven aquí atrás, ¿no? Que están en 3 dimensiones, ¿no? Simplificaciones de estas a 2 dimensiones, pero completas, ¿ya? Bueno, luego les voy a mostrar eso para no, con palabras, intentar explicarles esta situación. Entonces sí, Estadio, sí, David, muy bien. ¿Qué software indicó ingeniero para alcantarillas? Bueno, me dice Jorge Tribeño, me han recomendado Riverflow, ¿lo conoce, ingeniero? Riverflow, no, sinceramente no, Jorge, ¿ya? O no sé de qué familia es, puede ser que lo haya visto, pero no lo he utilizado. Ya puede ser que lo haya visto, pero no lo he utilizado. En este caso, ya con esto vamos a cerrar para pasar a la siguiente. Ya estamos bien. Les voy a mostrar el video que tengo de este software. ¿Ya? Yo les recomiendo porque miren, para nosotros como ingenieros, debemos utilizar un programa práctico, ¿no? No hacernos problemas, ni enredarnos tanto, pues, ¿no? Entonces, si hay un programa con un entorno amigable y fácil y versátil con sus herramientas para poder utilizarlo, entonces yo ese es el que más recomiendo, ¿no? Ya, aquí está, por ejemplo, modelo una cuenca, ¿no? Modelo una cuenca, entonces tiene muchas herramientas que, ciertas cualidades que me han parecido muy prácticas, ¿no? Esta es hidrología lo que hago aquí, ¿ya? Pero hace también alcantarillados, drenaje pluvial, o sea, es un programa completo, ¿ya? Es el Storm and Analysis Sanitario. Y aquí, bueno, aquí, perdón, aquí, por ejemplo, está muy pequeñito, ¿no? Aquí en el método, en la rutina del método de flujo, aquí está el método de rutina, utiliza ecuaciones hidrodinámicas, ya es el más completo, ¿no? O sea, utiliza las ecuaciones de la onda dinámica. Muy bien. Bueno, ya iremos avanzando para que ustedes me puedan
entender a qué me refiero. Yo les voy a pasar el link, como siempre, guárdenlo ahí en sus pestañitas, en algún momento van a necesitar esa referencia. Entonces, regresamos a las diapositivas. Les voy a pasar por el chat el acceso a ese video, ¿ya? Muy bien, tenemos 10 minutos de descanso y luego continuamos ya con la última parte, ¿ya? Ahora vamos a acabar esta parte de la introducción a GEC-RAS y, bueno, todo lo que ya estamos logrando ver, ¿ya? Muy bien, entonces miren, las ecuaciones de Navier-Stokes son estas, solamente a modo de presentación, ¿ya? Aquí tenemos una variable temporal, ¿ya? Esta es la variable temporal, la gradiente de presiones, ¿ya? Este es el término difusivo, ¿no? Y esta es una fuerza externa, ¿ya? Parte de la ecuación de la segunda ley de Newton, ¿no? Aquí tenemos un volumen de control, voy a explicarlo a grandes rasgos, ¿ya? Este es un volumen de control. ¿Y qué es un volumen de control, no? O sea, es decir, coge una pequeña porción de agua, ¿ya? Esta figura que ustedes ven aquí es una porción de agua y luego se analiza qué fuerzas intervienen en esta porción de agua, ¿no? Se hace un análisis de qué fuerzas intervienen o influyen en el movimiento de esta partícula fluida, ¿ya? Partícula fluida o volumen de control, y se derivan a estas ecuaciones, ¿ya? Y estas ecuaciones simplificadas, ¿ya? En una sola ecuación en forma vectorial es esta, ¿no? En donde aquí podemos ver el término convectivo, perdón, aquí está el término, esta es la derivada temporal, ¿sí? La que incluye el término convectivo y aquí el término difusivo, ¿ya? Luego más adelante vamos a ver un poco más acerca de de estas ecuaciones, ¿ya? Pero en dos dimensiones, para que no se les torne muy pesado. Entonces, miren, ahora vamos a hablar de un tema, cómo funciona, ¿ya? Digamos de forma práctica, cómo es que funciona GEC-RAS, ¿ya? Entonces, miren, lo que hace GEC-RAS es, utiliza, o bueno, parte de una ecuación diferencial. En este caso es una ecuación bastante sencilla, solo para el ejemplo, ¿ya? Las ecuaciones anteriores son las que resuelve GEC-RAS, ¿ya? En este caso, miren, parto solo de esta ecuación que es lineal, ¿ya? Y está en derivadas totales, ¿no? Como ustedes ven, es de tercer grado, es un poco compleja. Luego añade las condiciones de frontera, ¿ya? Es decir, necesita de estas, permítanme, me pongo mis lentes, necesita de estas variables, ¿ya? O de estos datos como condiciones de frontera. Luego de eso, miren, a esta ecuación se le aplica un método numérico, ¿ya? Ese método numérico para resolver, es decir, resolver por aproximaciones, para que ustedes me entiendan, esta ecuación que no tiene una solución analítica, utiliza un método numérico. Ese método numérico puede ser utilizar diferencias finitas, que es lo más básico y con lo que se aprende primero, o elemento finito, o volumen finito, ¿ya? GEC-RAS utiliza volumen finito. Y luego de que esta ecuación que ustedes ven aquí, ¿no? La cual parece muy complicada, lo discretiza, ¿no? A esta forma. Lo coloca en función de sus incrementos. Luego que tiene todas las derivadas discretizadas, las reemplaza en esta ecuación, ¿no? Y obtiene, miren, esta ecuación, ¿no? Entonces, para explicarlo a grosso modo, ya, para no confundirlos, esta ecuación que ustedes ven aquí, mediante un método numérico, se transforma en una ecuación algebraica, es decir, en una ecuación de sumas y restas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si esto fuera la ecuación del movimiento de una onda, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Construir una malla computacional. ¿Cómo así? ¿En qué consiste construir una malla computacional? Es decir, aquí voy a borrar, denme un momento, por favor. Es decir, ¿no? Aquí tengo un canal, se me ocurre, ¿no? Esta es la parte de un canal en donde hay un flujo de entrada
un Q, ¿no? Y esta es la parte, o bueno, en este punto, a ver, lo voy a dibujar así mejor para que me puedan entender. Quiero aquí ser bastante práctico, ¿ya? Para no confundirlos. Un momento. Quiere funcionar esto de borrar. A ver aquí, borrar todos los dibujos. Descartar. Ok, ahora sí. Y voy a encender el pan, ¿ya? Me voy a tomar un pequeño tiempito y lo acabamos ahora las diapositivas. Esta sí es la primera parte, un poco pesado, sí, por la teoría que estamos viendo, pero que es necesario, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, lo voy a explicar así de este modo, ¿ya? Si yo tuviese una función, por ejemplo, y es igual a 2x, ¿no? Más 5, se me ocurre, ¿no? Entonces, esta ecuación, ¿no? Es una recta, ¿no? Si aquí yo lo grafico, No tengo está x, compartiendo, ingeniero. tengo y. Ah, ya, muchas gracias, muchas gracias. Está bien que me avise, muchas gracias. Gracias, estimado colega. Entonces, miren, aquí tengo esta ecuación, voy a reformularlo de esta forma para poder explicarles lo siguiente, ¿ya? Miren, tenemos aquí el sistema de coordenadas x, voy a tomarme mi tiempo, no me apresuro y ya no lo explico. ¿Ya? De esto se trata los métodos numéricos, miren, ¿ya? De esto se trata. X, Y y Z, ¿ya? Miren, y aquí voy a tener una función que es Z igual a 2X más Y, se me ocurre. Entonces, cuando yo grafico esta función, yo lo grafico, voy a obtener, supongamos, ¿no? Un plano, ¿no? Voy a obtener un plano en este sistema de coordenadas. Como yo sé esta función y yo digo, ah, este Z me va a representar el nivel del agua. Entonces, si este Z me representa el nivel del agua, ¿no? Voy a hacer por un H, yo puedo obtener en cualquier punto el nivel del agua, ¿sí? Mire, yo puedo obtenerlo en cualquier punto el nivel del agua. Pero ¿qué pasa si esta ecuación no es de esta forma, ¿no? Ya esta sería la solución analítica. Si no está en función de derivadas parciales, ¿no? Por ejemplo, podría decir la derivada de z respecto del tiempo, ¿no? Se me ocurre es igual a 2 por la derivada parcial de x respecto del tiempo más la derivada parcial de y respecto del tiempo. No, se me ocurre derivarla. Entonces, lo que nosotros conocemos son las ecuaciones en derivadas parciales, mas no conocemos su solución analítica. Si conociéramos su solución analítica, podríamos calcular para cualquier x, para cualquier y, su valor de z. Es decir, para cualquier punto de esta superficie, podríamos calcular cuál es el nivel. Pero como no lo conocemos, ¿qué se hace? Esta ecuación se resuelve con algún método numérico, ¿no? Como les estaba mencionando. Con algún método numérico. Y lo que hace es, esta ecuación lo transforma en, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? U1 es igual a U2 por 2 entre 4. Se me ocurre una ecuación súper sencilla, ¿no? Que es algebraica, es decir, sumas y restas. Esto es lo que hace el método numérico. Entonces, al hacer esto, ¿qué es lo que provoca en nuestra superficie de solución? Si tenemos esta ecuación, podemos saber el tirante en cualquier punto de esta superficie. Pero si tenemos la ecuación diferencial y no tenemos una solución analítica, como es el caso de las ecuaciones de Water-Shallow, utilizamos un método numérico, nos da una regla, ¿ya? Una ecuación algebraica, y lo que hacemos es discretizamos. ¿Cómo así? Es decir, dividimos esta superficie, ¿no? Esta superficie es en donde yo quiero ver mi nivel de tirante y mi nivel de velocidad. Entonces, lo que yo hago es discretizo, lo divido en otras palabras, ¿no? Discretizar, lo divido. Y voy a obtener, solo voy a poder saber resultados de nivel y tirante en los nodos. A esto se llama discretizar el dominio, ¿ya? Discretizar el dominio. Entonces, cuando yo solucione esta ecuación, voy a solucionarlo, pero solamente en estos puntos. Esta ecuación me va a servir para solucionar solo los niveles o para saber los niveles de agua y las velocidades
en estos nodos. Y si me pregunta, ingeniero, yo quiero un punto aquí, no se puede. ¿Ya? Bueno, se podría interpolar, pero no, los métodos numéricos no me permiten obtener la precisión de una ecuación analítica. ¿Qué tendría que hacer para poder obtener aquí una solución? Dividir la malla, hacerla más pequeñita, ¿no? Para poder tener aquí un nodo en el punto en el que yo deseo saber mis datos de tirante y elevación. Entonces, eso es lo que hacemos, miren. Tenemos un modelo de topografía, ¿no? Me voy a imaginar de esta forma, ¿no? Aquí tenemos un río que atraviesa, ¿no? La parte negra es la topografía, y encima de la topografía construimos nuestra malla computacional. Esto se llama malla computacional. Entonces la construimos de esta forma, miren, ¿ya? No en todo el terreno, ¿no? Solo en la parte en donde yo espero que haya flujo. Y construyo mi malla computacional. En este caso lo voy a hacer una malla rectangular, ¿ya? Rectangular, que es la más simple, son mallas estructuradas. Y luego lo que hace GeekRAS es resuelve las ecuaciones de Water-Shallow y me resuelve o me da datos, ¿no? De tirante y velocidad en estos nodos. Esa es la discretización del dominio y es de la forma, a grandes rasgos, de cómo trabaja GeekRAS y cualquier otro software que resuelva ecuaciones diferenciales parciales, ¿ya? Para poder determinar estos valores que son para nosotros inciertos de velocidad y tirante. Entonces, miren, se construye la malla computacional y hay otra parte en la que también se requiere condiciones iniciales, ¿no? Eso lo vamos a ver en el GeekRAS ya, miren. Entonces, las condiciones iniciales es que yo necesito aquí, por ejemplo, el hidrograma de entrada. O sea, yo necesito saber cuánta agua o cómo está variando el caudal en función del tiempo. A esto se le llama una condición de contorno. Y aquí yo también le aplico otra condición de contorno, pero en este caso, por lo general, incluyo la pendiente, ¿no? Le doy como condición de contorno la pendiente. Entonces, se construye la malla computacional. Primero tengo un modelo digital de elevación, luego se construye una malla computacional, que es la discretización del dominio, es decir, en qué puntos yo voy a averiguar o quiero obtener los resultados de velocidad y tirante, y luego coloco las condiciones de contorno o de frontera, como se conoce. Entonces yo creo que así con esta explicación está un poco mejor que las diapositivas, ya para poder entenderlo. Entonces miren, aquí esta es una ecuación de la onda, tiene un procedimiento, ¿ya? Aquí también lo he explicado, está un poco más detallado, ¿no? Discretiza el dominio en espacio y tiempo, y esta regla que ustedes ven aquí, ¿no? Esta regla de esta ecuación algebraica, estoy intentando encontrar, bueno, esta ecuación algebraica que ustedes logran observar aquí, ¿no? Me dice que, por ejemplo, este punto de color amarillo está en función de condiciones de contorno, ¿no? O condiciones iniciales. En este caso, este punto, este punto, este punto, este punto, y este punto mediante una ecuación algebraica de sumas y restas, multiplicaciones, etcétera, me va a poder determinar el valor en un instante de tiempo nuevo. ¿Ya? Eso es a grandes rasgos. Miren, aquí está la solución de la ecuación KdV, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la superficie que les acabo de mencionar, ¿no? Y en esta superficie, como ven, van a tener solo resultados en los nodos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están utilizando un método numérico. Si supieran la solución analítica, sí sería continua en todo el dominio, ¿no? Las respuestas, pero en este caso es discreta. Esta es la forma en cómo trabaja GeekRAS. ¿Ya? Hasta ahí bastante claro. Juan me pregunta, ¿hay algún criterio definido para la creación de la malla o criterio propio o a criterio propio se realiza? Si hay criterios, Juan, ¿ya? Entonces yo les voy a enseñar en la malla la optimización de las mallas y la eficiencia de las mallas computacional. Por eso lo que vamos a ver aquí, si es un poco más que manipular el programa, ¿ya? Programa van a ver que en 45 minutos vamos a desarrollar un ejercicio, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar sí desarrollar varios ejercicios para que ustedes también se adapten, ¿no? Entonces, en el conocimiento hay dos partes, uno la práctica y la otra la fundamentación.
Entonces vamos a tratar de incidir en las dos, partes del conocimiento, ¿no? Tanto el fundamento práctico nomás ya, de aquí, esto es la parte más cargada, ¿no? Que es diapositivas. Ya luego vamos a hacer solamente gráficos y uso del GRAS, para que no haya involucre mucha teoría, ¿no? Sino graficar la idea de lo que se va a realizar y luego el uso del programa. Entonces, ¿sí hay, Juan? ¿Ya? Entonces yo tengo ahí algunas cosas que he escrito, ¿ya? Sobre la calidad de las mallas, entonces eso lo vamos a ver en el curso. Muy bien, introducción a GRAS. Las ecuaciones de aguas poco profundas, o SWE, ya familiarícense con eso, ya SWE, o la ecuación de la onda de difusión DWE en dos dimensiones, ¿ya? GRAS utiliza estas ecuaciones. ¿En qué se diferencian? Que la onda de difusión omite el término, ¿ya? Omite ciertos términos, y las ecuaciones de Water-Shallow utiliza la ecuación completa, ¿ya? Es decir, si tú tienes una ecuación de 5 términos, lo que hace la onda difusiva, ya el modelo de onda difusiva, te omite un término, es decir, simplifica la ecuación. Y las ecuaciones completas, SWE, no omite, sino toma en cuenta todas las, todos los términos, ¿ya? ¿A qué me refiero? Denme un momento, ahora les voy a compartir mi pantalla para que me entiendan mejor. Compartir, ¿ya? Entonces, miren, esta primera parte, pues, ha sido todo fundamentos, ¿no? Ecuaciones de Saint-Venant. Lo voy a hacer solo en una dimensión para que me entiendan, ¿ya? Wikipedia. Doble clic. Aquí hay una clasificación. Ya, entonces miren, logran ver ustedes mi pantalla, ¿no? Entonces aquí, toda esta ecuación, ¿ya? Toda esta ecuación que ustedes ven aquí es la ecuación de Saint-Venant o las ecuaciones de Navier-Stokes en una dimensión. Entonces miren, están compuestas por el término de aceleración local, por el término de aceleración convectiva, término de fuerza de presión, término de fuerza gravitacional y el término de fuerza de fricción. Entonces, cuando yo digo, o cuando GRAS dice, vas a utilizar la onda difusiva, se refiere a que va a despreciar, miren aquí, va a despreciar este término, no lo tome en cuenta, va a despreciar este término y solo va a utilizar estos tres términos. ¿Cómo me doy cuenta aquí? Pues, ¿no? Miren, onda difusiva desprecia los dos primeros términos y utiliza los otros tres términos. Ya, entonces a eso se refiere cuando es un modelo de onda difusiva o cuando es un modelo de onda dinámica. Si utilizara todos los términos, sería una onda dinámica. ¿Ya? Entonces, en el transcurso del curso, yo les voy a decir cuándo utilizar la onda dinámica y la onda difusiva, ¿no? Porque me van a decir, ingeniero, sí, la onda difusiva se desprecia dos términos, entonces por ende el GRAS lo va a solucionar rápido, no les va a demorar mucho tiempo el modelamiento hidráulico. Para que ustedes tengan idea, hay modelos, por ejemplo, en este río de 200 kilómetros que modelé, que demora 5 días, ¿no? 5 días, ¿ah? Mañana, tarde y noche. Entonces, si yo utilizo solo la onda difusiva, bueno, ya no lo hace en 5 días, sino lo hace, por ejemplo, en un día, ¿no? Sí, pues ya, bueno, perfecto. Pero por otro lado, sí, si estás modelando estuarios, como nos acaba de preguntar nuestro colega, entonces tendrías que utilizar forzosamente la onda dinámica. ¿Ya? Entonces ya es más o menos para que ustedes vean cuándo utilizar la onda dinámica o cuándo utilizar la onda difusiva. Ya hay algunas tablas que yo les voy a brindar. Entonces, hasta aquí, claro, ¿ya? No creo que tengan problemas, sí, solamente a modo para que ustedes tengan en cuenta a qué se refiere las ecuaciones de SWE, que son ecuaciones de Water-Shallow, y las ecuaciones de la onda difusiva, ¿ya? De la onda difusiva. Muy bien, voy a regresar a mis diapositivas. Entonces, son esas las ecuaciones que utiliza el programa, ¿ya? Bueno, lo que hemos visto es en un D, las ecuaciones en 2D ya interviene la variable X tanto como Y, ¿ya? Entonces ya vamos a pasar aquí, pueden leerlo, ya yo les voy a habilitar la información. Muy bien, entremos a la documentación, parte importante de GRAS, ¿ya? Entonces, para la documentación, yo voy a entrar aquí al internet, ¿ya? Voy a ir aquí
a una página de internet. Aquí voy a colocar, por ejemplo, download GECRAS. ¿Ya? Colocamos download GECRAS. Vamos a esta opción. La primera opción que nos aparece, ¿no? Y nos aparece el entorno de descarga de GECRAS, ¿ya? De aquí, por favor, todos descarguen su GECRAS, ¿ya? Miren, aquí está GECRAS versión 6.2. Van a hacer un clic aquí en Download y automáticamente se va a proceder a descargar el programa. Muy bien, aparte de ello, en esta página que se encuentra, ya les voy a habilitar, control C, les voy a habilitar primero por el Zoom y luego les voy a enviar perdón, no, quiero enviárselos a todos, a ver, permite, a todos en la reunión, correcto. Ok, ahí les acabo de enviar el link de descarga de GECRAS, ¿ya? De esta página van a poder descargar el software GECRAS versión 6.2. Si quisieran versiones anteriores, dan un clic aquí en esta opción, ¿no? Versiones archivadas, ¿no? Y van a encontrar, por ejemplo, la versión 5. Bueno, pero este es para Linux. Aquí, en Windows, dan un clic aquí en versiones archivadas y van a encontrar todas las versiones de GECRAS, ¿no? Desde la versión 2.1 hasta la versión 6.1, pues, ¿no? Y la actual, la que vamos a trabajar, que es la versión 6.2, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Las características de esta versión, ¿no? Por ejemplo, yo voy aquí y hago un clic en Release Notes, ¿ya? Son las notas alcanzadas, ¿ya? Son los alcances. Y aquí vamos a ver algunas notas sobre el programa del GECRAS, ¿ya? Voy a regresar aquí. Estoy enseñándoles a cómo indagar en la página de GECRAS, ¿ya? Esto es muy importante. Ahora, si quisiera también saber cuáles son las características que trae esta versión, ¿no? Porque cada versión trae nuevas características, ¿no? Por ejemplo, a mí como profesor, si yo aprendí la versión 6.0, entonces es necesario que cuando sale la versión 6.1, yo sepa qué modificaciones se han hecho, ¿ya? O qué herramientas nuevas han creado para el uso, pues, ¿no? Para su uso y luego posteriormente poder enseñarles. Entonces voy aquí a esta opción de Feature. Hacemos un clic en Feature y nos aparece, por ejemplo, miren, todas las mejoras que se ha hecho para esta versión. ¿Ya? A ver, denme un momento, download. Ok. ¿Ya? Entonces, miren, aquí hay algunas características, ¿sí? Aquí hay algunas características del programa. ¿Ya? Muy bien. Otra cosa bastante importante, documentación. ¿Ya? Entonces, miren, Feature está las características del programa, Download está las descargas y la documentación. ¿Ya? Como les dije, no hay nada que esté oculto. Y dentro de la documentación existen varios ítems, ¿no? Uno de ellos es la página principal, las notas lanzadas de GECRAS, la última versión, el entrenamiento, guías y tutoriales y documentos de referencia. Ya, si yo doy un clic aquí en el primer ítems, me envía a todos los manuales de GECRAS. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos el manual del usuario de GECRAS en un D, ¿ya? Tenemos también el manual de usuario en 2D de GECRAS, tenemos el manual del usuario del Mapper, ¿ya? El Mapper, del Mapper de GECRAS. Tenemos aquí algunos casos inusuales, lanzamiento, notas de lanzamiento, y también algo bastante importante para algunos usuarios avanzados, ¿no? Que es la referencia del manual, el manual de referencia hidráulico. Aquí en este manual se encuentran ya las ecuaciones que se han utilizado, ¿no? Un poco más de detalle acerca de la parte hidráulica del GECRAS. Y ustedes me dirán, ingeniero, sí, está bien, pero ¿para qué lo voy a necesitar eso? No, yo necesito aprender el software y se acabó. Cierto, estimado amigo, pero ten en cuenta que cuando tú participes en un proyecto, te van a pedir que tú des la justificación técnica. Entonces va a haber algunas situaciones en las que utilices este manual.
¿ya? Este manual de referencia hidráulica para que veas qué es lo que estás haciendo, para que, mejor dicho, para que justifique lo que estás haciendo en ciertas zonas, ¿ya? Tenemos el transporte de sedimentos en una dimensión, tenemos el transporte de sedimentos en 2 dimensiones, y aquí lo que también preguntan bastante, ¿no? Ya quizás que estoy con eso de sacar estos cursos de transporte de sedimentos, pero por ahora ando en una investigación sobre la transferencia de energía, influencia de la transferencia de energía en la formación de meandros, ya que tiene que ver con cosas ya un poco más avanzadas. Entonces eso me consume bastante tiempo, pues, ¿no? Pero ya seguramente en algún momento voy a sacar los cursos para enseñarles tanto el transporte de sedimentos en un solo curso, porque hay harto que enseñar, y también el flujo de lodo y escombros, ¿ya? Que también es otra simplificación bastante grande, pues, ¿no? Para fluidos no newtonianos. Tenemos entrenamientos, algunos videos tutoriales, guías y tutoriales y algunas aplicaciones, ¿no? Como ven, hay bastante información en la red para que ustedes puedan aprender. Hay una pregunta. Ah, me pregunta para Windows, Erwin Pereira me pregunta para Windows 8, 64 bits, ¿qué versión me recomienda? Ah, ya, dame un momento. Vamos aquí a Downloads. La última versión, ya te entendí, Erwin. La última versión. Vamos a trabajar con la última versión, ¿no? Hay que intentar hacerlo funcionar. Esta versión es más estable que la versión 6.1, ¿ya? Tiene menos problemas a la hora de correr los modelos. Entonces utilicen esta versión, estimados colegas, ¿ya? Muy bien, a ver, hay otra pregunta. ¿Se puede modelar lodos y escombros o solo es agua limpia en GECRAS? Muy bien, Víctor me pregunta, bueno, me hace esa pregunta. Estábamos aquí en los manuales y justamente a tu pregunta, Víctor, está aquí este módulo, pues, ¿no? Mira, flujo de lodos, flujo, perdón, lodos y escombros. Sí se puede modelar, ¿ya? Bajo muchas simplificaciones, pero se puede modelar este tipo de fluidos no newtonianos, ¿ya? Estos son ya fluidos no newtonianos. Aquí son ecuaciones hidrodinámicas, las ecuaciones hidrodinámicas más las ecuaciones de transporte, pues, ¿no? Que también hay un montón. Y aquí está toda la parte técnica. Pues miren, como ven, hay bastantes manuales, ¿no? Si quisiéramos aprenderlo todo, realmente habría que leer, miren cuántos manuales, ¿no? Muy bien. Entonces, continuamos con nuestras diapositivas. Y vamos a pasar a algunas características del GECRAS, como por ejemplo el modelado 1 y 2D y combinado 1 y 2D, ¿ya? Es decir, pueden modelar en un D, como lo pueden observar aquí en sus pantallas, en esta figura, o pueden modelar en 2D. O, como tercera alternativa, pueden modelar los dos tipos de flujos, ¿ya? En un D y 2D combinados. ¿Para qué los combinados? Ya les dije, como por ejemplo para modelar una estructura hidráulica en donde se presente un resalto hidráulico, ¿no? Y luego del resalto hidráulico, pues, o luego ya de la poza de disipación, ¿no? Luego del resalto hidráulico, hacen una área 2D para poder ver las áreas de inundación aguas abajo, ¿no? Entonces, miren que GRAS puede realizar modelado 1D, modelado 2D, sin elementos 1D y modelado combinado 1D y 2D. La capacidad de realizar un modelo 1-2D combinado dentro del mismo modelo de flujo no permanente permitirá a los usuarios trabajar en sistemas fluviales más grandes, ¿ya? Es decir, si estás modelando en 1D, y recuerden que en las captaciones en donde hay resaltos hidráulicos se producen números de flow altos, ¿no? Esos números de flow altos corresponden a velocidades altas. Y cuando hay velocidades altas, hay inestabilidades en el modelo. Y si tú lo modelas en un D, entonces vas a hacer que tu modelo corra más rápido, ¿no? Sea más fluido el cálculo, converja y obtenga resultados más reales en un menor tiempo. Entonces, utilizando el modelado 1D, cuando sea apropiado, por ejemplo, el sistema fluvial principal puede ser 1D y el modelado 2D en áreas que requieren
un mayor detalle. ¿Ya? Un nivel superior se refiere a un mayor detalle, ¿no? Un mayor o un nivel superior de fidelidad hidrodinámica. Esto se refiere básicamente a un mayor detalle en cuanto a velocidades y tirantes en espacio. Vamos a ver otra característica bastante importante. Ok, ahora sí, saltó. El modelamiento hidráulico en 2D, ya esto ya lo hemos visto. Bueno, no lo hemos visto en 3 dimensiones. ¿ya? Las ecuaciones que resuelve GECRA son estas, ¿ya? Las ecuaciones de Watershaw. Ya no voy a entrar en más detalles, ¿no? Estas son las ecuaciones diferenciales. En el ejemplo que les mostré era una ecuación diferencial en derivadas totales, era lineal, era súper sencilla, ¿no? Pero estas ecuaciones son hiperbólicas, son no lineales, o sea, tienen un grado de dificultad bastante complicado. Entonces, los algoritmos de GRAD, mediante volúmenes finitos, resuelven esta ecuación, pues, ¿no? Y discretizan el dominio, discretizan las ecuaciones y nos dan resultados. La idea aquí es de que nos den resultados de velocidad y tirante, ¿no? En nuestra zona de inundación. Muy bien, continuamos. Si alguien tiene alguna pregunta con respecto a las ecuaciones, lo puede hacer, ¿ya? No tengan ningún temor. El algoritmo de solución es implícito, utiliza el volumen finito, ¿ya? El volumen finito es un método de discretizar las ecuaciones de Watershaw, ¿ya? Al igual que diferencia finita y elemento finito. Entonces aquí he colocado un pequeño ejemplo, ¿no? Donde tenemos la ley, se aplican las leyes de conservación para los volúmenes 1, 2 y 3, ¿no? Que son la ecuación de continuidad y la ecuación de momento. Para cada uno de estos volúmenes. ¿Ya? Pueden leer, no voy a entrar en más detalles. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer. Muy bien, aquí sí voy a tomarme un poco de tiempo. Entonces, veníamos hablando sobre las mallas computacionales, la forma en que se discretiza ese dominio se llama mallas computacionales. ¿ya? Entonces, en las mallas computacionales tenemos de dos tipos, las mallas estructuradas y las mallas no estructuradas, ¿no? Entonces, ahora ustedes me pueden preguntar, ingeniero, ¿y en qué se diferencia? Las mallas estructuradas, como ustedes ven, son celdas, ¿ya? Ordenadas en esta forma, ¿no? Por ejemplo, aquí. ¿no? Son celdas uniformes, de tamaños uniformes, están ordenadas, bueno, están ubicadas uniformemente, perdón, ¿no? Son, por lo general, eh, cuadriláteros, ¿ya? Bueno, en este caso, aquí hay un ejemplo, ¿no? De una malla estructurada. Y las mallas no estructuradas son su celda es un triángulo, ¿no? Entonces, ustedes me dirán, ¿y cuándo lo utilizo y cuándo no? Bueno, las mallas estructuradas sirven bien cuando están modelando estructuras hidráulicas, ¿ya? Miren, acuérdense, malla estructurada, malla para estructuras hidráulicas. Y las mallas no estructuradas sirven cuando están modelando, por ejemplo, llanuras de inundación, en donde tienen una topografía compleja. ¿ya? Los triángulos se adaptan mejor a las topografías complejas, ¿no? Es decir, donde hay cerros, en donde hay bastante fluctuación de la topografía. Entonces, el software GECRAS fue diseñado para utilizar mallas computacionales no estructuradas, pero también puede manejar mallas estructuradas. ¿ya? Los triángulos son una forma, o bueno, son celdas que conforman una malla no estructurada, pero no son las únicas formas que maneja GECRAS, sino también los polígonos. ¿ya? GECRAS utiliza, en vez de triángulos, utiliza polígonos, pues, ¿no? De hasta 8 lados, ¿no? Polígonos de 6 lados, 5 lados, 4 lados, 7 lados. Esas también son mallas no estructuradas. Entonces, miren, ya el software asume que las celdas son ortogonales entre sí. Aquí da una breve descripción. La cara entre dos celdas es perpendicular a una línea que conecta las dos centros de las celdas. Ya empieza a explicar un poco sobre lo que, un poco abstracto, ¿no? Lo que se refiere las celdas ortogonales, ¿no? Entonces, aquí, a grandes rasgos, ¿no? Tenemos malla estructurada, como ven, es un conjunto de celdas, en este caso de rectángulos,
¿no? De forma uniforme. Y las mallas no estructuradas, un conjunto de celdas triangulares. Ya, grábenselo eso. Muy bien, pasamos ya a la otra diapositiva. Hay cosas en las que sí nos vamos a detener un poquito. Muy bien, entonces miren, aquí hay un ejemplo bastante interesante. Yo les decía que las mallas estructuradas sirven bien cuando están modelando estructuras hidráulicas, ¿no? Miren, por ejemplo, el flujo a través de un puente se debe modelar con una combinación de mallas, es decir, colocar malla estructurada y malla no estructurada. La malla estructurada va a servir aquí alrededor de este pilar y la malla no estructurada en, la parte exterior de, del estribo, en este caso del pilar del puente. ¿Por qué motivo? Aquí yo tengo unas imágenes, en este caso de una forma aerodinámica en la que se construye malla, se construyen mallas estructuradas y no estructuradas, ¿no? Miren, aquí en la primera imagen vemos una malla solo no estructurada, ¿no? Tanto para el objeto, en este caso esta forma aerodinámica, como para la parte externa. Entonces, ¿qué es lo que provoca en este punto? Que cuando se haga el modelamiento hidráulico, es decir, se solucionen las ecuaciones de Water-Shallow y se calcule, miren, bueno, en este caso en el centro de gravedad se calcula de cada triángulo, si están utilizando volumen finito, se calcula un tirante y una velocidad, ¿ya? En cada centro de gravedad de cada triángulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes lo modelan en GEC-RAS, ya, esto es en 2D, solo con malla no estructurada, van a cometer un error. Aquí se produce un efecto de capa límite, ¿ya? Entonces, en forma práctica, la cuantificación de velocidad aquí y de tirante no es reflejada cuando se construye una malla no estructurada, ¿no? O sea, ustedes construyen su malla no estructurada, sale bonito en GEC-RAS y dicen, bueno, con esto ya modelé la socavación, por ejemplo, en pilares de puentes, ¿no? Pero para esta socavación yo necesito que se cuantifique bien la velocidad, ¿ya? La velocidad en el borde, en el límite de este pilar. Para poder cuantificar bien esa velocidad, se utiliza malla estructurada cerca del pilar, ¿no? O en este caso, en este ejemplo en el que muestro, cerca de la forma aerodinámica. Entonces, miren, este tipo de malla estructurada, como ustedes ven, es uniforme, va a poder cuantificar bien la velocidad, ¿no? Las velocidades que se producen aquí. Y estas velocidades que se producen, cuantificarlas bien, nos van a servir para poder tener una mejor estimación de la socavación. ¿Ya? ¿Qué pasa si le coloco una malla no estructurada? Me generará velocidades, pero esas velocidades ¿estarán correctas? No. Y si no son correctas o tienen un grado de error bastante grande, ya la socavación también va a tener un error grande. Entonces es muy importante poder modelar, cuando se modela en 2 dimensiones, saber dónde colocar bien las mallas estructuradas y no estructuradas, ¿ya? Siempre entre la interacción entre el fluido, en este caso entre el agua, con los diques alguna pared de la estructura hidráulica, se deben colocar mallas estructuradas, ¿ya? Eso ya se llama ingeniería de detalle, ¿no? Cuando ya se hace primero un modelo general, ¿no? Con malla no estructurada, ¿no? Y luego ya para los detalles se van haciendo todos estas observaciones que les acabo de mencionar. Muy bien, vamos a continuar. Me parece que hay una pregunta, si estamos a tiempo. Los efectos de vórtice entonces se modela con la malla estructurada. Por ejemplo, miren, Tomás, nuestro colega Tomás Emiliano nos pregunta, los efectos de vórtice entonces se modela con la malla estructurada. Si hablamos de vórtices, Tomás, estamos hablando de un flujo tridimensional, ¿ya? En este caso, GRAS solo te modela en 2 dimensiones. Si ya estamos utilizando un modelo tridimensional,
¿ya? Entonces ahí sí se van a poder ver los vórtices. Pero en GEC-RAS no. Lo que tenemos en GEC-RAS es un promedio de la velocidad, ¿ya? Un promedio de velocidad en esta zona, ¿no? O sea, en cada punto que tú ves aquí es un promedio de velocidad, ¿no? O sea, a ver, me explico aquí. Es decir, tú puedes obtener aquí un gradiente de velocidades, algo así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace GEC-RAS? Promedia un valor promedio de estas velocidades y la velocidad promedio lo coloca en la superficie, ¿no? O sea, esta velocidad representativa de la distribución de velocidades que veríamos en un flujo tridimensional, ¿ya? Otra cuestión muy importante también es el modelo de turbulencia, Tomás, ¿ya? El modelo de turbulencia tiene que ver justamente con los vórtices y todo ello, pues, ¿no? Que se usa para el transporte de sedimentos y también para el flujo en aguas claras, ¿ya? Los modelos de turbulencia son muy buenos. Y ahora ustedes me dirán, sí, ingeniero, pero IBER también tiene Flow 2D, sí, correcto, pero para ríos, que por lo general en ríos se espera formas meándricas, es decir, curvas, ¿ya? El modelo de turbulencia de Eddy que tiene GEC-RAS es, según varios papers que he podido revisar, son los mejores para describir el flujo en canales curvos, ¿no? O sea, los ríos tienen curvas, en esas curvas, los modelos de turbulencia, como por ejemplo la de Eddy, la viscosidad de Eddy que tiene GEC-RAS, te proveen de mejores resultados, ¿ya? Por ejemplo, IBER no tiene, ¿eh? No es muy fuerte, no tiene muchas capacidades en un modelo de turbulencia. Entonces, si estás modelando un río y tienes curvas, es obvio que tienes que utilizar el modelo de turbulencia para ver fenómenos a detalle de GEC-RAS, ¿ya? Muy bien. A ver, otra pregunta. Correcto, David. También tiene modelo de turbulencia. Bueno, lo acabo de explicar, pues, ¿no? Los modelos de turbulencia, la turbulencia, que es algo también que hasta ahora no tienen una definición precisa. ¿Ya? Bueno, ya no vamos a entrar en más detalles, ya vamos a terminar con ello, ¿ya? Para que la próxima clase ya sea práctica. Entonces, miren, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace GEC-RAS, no? Como les digo, sus algoritmos están diseñados para que sean más eficientes en el cálculo. Es decir, si un modelamiento hidráulico me demora 5 días, lo que hace GEC-RAS es reducir ese tiempo a 3 días, a un día, ¿no? Entonces, para hacerlo, IBER, por ejemplo, utiliza una malla no estructurada en donde la celda, a esto se llaman celdas, ¿no? La celda es triangular, ¿ya? ¿Y qué pasa con el mallado triangular en mallas no estructuradas? Porque recuerden, ¿ah? Mallas no estructuradas pueden tener como elemento un triángulo o un polígono, ¿ya? Las mallas estructuradas nomás solamente son de, en este caso, rectángulos alineados uniformemente, ¿ya? Pero las mallas no estructuradas pueden ser cuadriláteros, ¿ya? O polígonos, como en el GEC-RAS, o eh, triangulares. Entonces, ¿cuál es la diferencia de utilizar uno o el otro? IBER utiliza ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia en todo caso, no? Que esto lo que hace es, tiene más tiempo de cálculo. Entonces, el modelamiento va a utilizar 5 días, por ejemplo, ¿no? En cambio, con este tipo de mallas no estructuradas, en donde su celda computacional o su unidad, ¿no? Unidad mínima es un cuadrilátero o un polígono, me demora en menos tiempo. Por eso es que GEC-RAS, ustedes han visto, no utiliza triángulos, ¿no? No utiliza triángulos, miren. Todos son polígonos, ¿no? Todos son polígonos. ¿Y cuál es la diferencia? Que estos polígonos ayudan a aumentar la velocidad de cálculo, pues, ¿no? Entonces ahí hablamos de eficiencia del cálculo y menor costo computacional, ¿ya? Entonces esas son las cualidades de GEC-RAS, pues, ¿no? Y bueno, no quisiera utilizar el IBER, pero el IBER está como que tiene estas cosas para poder explicarles, pues, ¿no? Y que ustedes sepan de estos detalles. Luego otro tema que veremos ya en la práctica, porque ahora estamos haciendo teoría, siempre la primera clase hago teoría y en las demás clases va a ser práctica, ¿ya? Para que no se aburran. Yo entiendo la pesadez de la teoría, pero sí es necesario, créanme, es muy necesario la teoría. Por ejemplo, nuestro amigo Cordero, bueno, así dice Cordero, si lo escribes tu nombre sería ideal, mi estimado Cordero, ¿ya? ¿Existe normativa o cuál es el criterio para la variación o razones de cambio de las longitudes de los elementos de la malla? Mira, no hay normas, pero sí hay un criterio, ¿ya? Y el criterio les voy a explicar a continuación.
Por ejemplo, si yo estoy modelando, ¿ya? Un río, ¿no? Si yo estoy modelando un río y tiene este ancho, ¿no? Por ejemplo, y yo construyo una malla así, ¿no? Una malla computacional así, es muy grande, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? Refinar esta malla. Entonces yo voy a necesitar hacer mi malla computacional más pequeña. ¿Por qué motivo? Porque el río trae mayor fluctuación de nivel y velocidad. ¿Ya? Escúchame, este amigo, eh, bueno, a ver su nombre, Cordero, ya, bueno, Cordero. Entonces se necesita refinar la malla y eso es lo que vamos a hacer también, pues, ¿no? Refinar la malla en, por ejemplo, en un tramo de río. ¿Por qué? Porque en el tramo de río hay mayor fluctuación de nivel y velocidad. Y si yo modelara una laguna, por ejemplo, un punto al que me responde, ¿qué necesito? ¿Una malla computacional grande o una malla computacional pequeña? ¿Qué necesito? A ver, ¿alguno de ustedes? Grande, correcto, me entendieron la idea. Bueno, no importa qué, Mish, a la otra le vas a atinar. Grande, ¿por qué motivo? Porque en una laguna es una zona llana, ¿no? Para que me entiendan, en una llanura en donde la pendiente es muy pequeña. Entonces, en zonas donde la pendiente es constante, en donde hay pendientes pequeñas, en donde no se espera que haya mucha fluctuación de tirante, pues no. Es decir, en una plataforma, por ejemplo, ¿no? Es plano, entonces ahí yo no necesito, ahí se va a requerir de una malla grande. Entonces, ¿cuál es el criterio? Donde uno, como modelador hidráulico, espera ver grandes cambios o bueno, se espera ver cambios significativos de nivel del agua y velocidad, refinas la malla. Y en donde no esperas que haya grandes fluctuaciones del nivel del agua, como en lagunas, en superficies planas, entonces creas una malla grande. ¿Y por qué motivo? Porque ustedes me dirán, ah, ingeniero, ¿sabe qué? Yo lo refino, pues yo quiero ver aquí si es cierto o no. Ah, bueno, lo puedes hacer, lo puedes hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Al momento de correr tu modelo hidráulico, como ya tienes más celdas computacionales, ya, o sea, como tienes más celditas computacionales, y recuerda que el programa lo que va a hacer es calcular un nivel y una velocidad, un nivel del agua y una velocidad en cada una de estas celdas computacionales. Entonces te vas a demorar una eternidad, ¿no? Literal, pues, ¿no? O sea, te vas a demorar un mes en modelar. Entonces, por eso es que cuando ustedes hagan su modelamiento, en donde haya zonas planas, mallas grandes. ¿Ya? Y luego les voy a decir otra capacidad que tiene el GEGRAS y que no tiene IBER y que tampoco tiene Flow 2. Y en río sí, pues, en río sí tenemos que refinar la malla. Ahora yo les pregunto, ¿y si hay una estructura hidráulica? ¿No? También, en donde hay estructuras hidráulicas, en donde hay, en donde se espera que el nivel del río cambie significativamente y la velocidad, mallas refinadas. Por eso es que se refina el tramo de río, se refina donde hay gaviones, se refina donde hay vertederos, se refina donde hay diques, etcétera. ¿Ya? Yo creo que me entendieron la idea. ¿Ya? Correcto. Por ejemplo, aquí, a ver. Grande, correcto. Anthony, la malla computacional grande, perfecto, Anthony. Inés me dice, no hay turbulencia. Los modelos de turbulencia lo vamos a tocar en una clase, ya voy a ver si hago un poquito de teoría al menos para explicarles un tanto de la turbulencia. Modelos de turbulencias son ecuaciones en complemento con las ecuaciones de Water-Shallow, o sea, las primeras ecuaciones que yo les he enseñado, se agregan más ecuaciones, ¿ya? Miren, aumenta la complejidad, ¿por qué? Porque yo le voy a agregar o bien le agrego un modelo de turbulencia que sea una ecuación pequeñita, porque hay ecuaciones pequeñitas, o incluso los modelos de turbulencia pueden tener 8 ecuaciones, ¿ya? O sea, a las 3 que tenía anteriormente le agrego 8 ecuaciones más. Imagínense el grado de dificultad de resolver eso, ¿ya? O sea, para los modelos de turbulencia es un fenómeno súper complejo que aún no se tiene definido bien, ¿ya? El movimiento de este flujo caótico hasta cierto punto. Entonces, Heeg-Ras tiene el modelo, o sea, una ecuación que se llama la viscosidad de él.
Y ese modelo de turbulencia, no se olviden, sirve bien para los canales curvos. Entonces, aplicado sería para los ríos que tienen curvas. Y todos los ríos tienen curvas, pues, ¿no? Todos los ríos tienen curvas, ¿no? Entonces, este modelo de turbulencia es el que mejor describe el comportamiento de flujo, ¿ya? Lo digo ya por investigaciones mías y también de otros autores. Muy bien, ¿qué más me dices? Depende de la topografía, si es agresivo o plana. Correcto, Víctor, ¿ya? Por ahí va. Pero vamos a la parte hidráulica, Víctor, de que tú refinas la malla en donde tú esperas, ¿ya? En donde tú esperas que los niveles de fluctuación de nivel de agua y velocidad varíen, ¿ya? O sea, sean significativos, pues. Y eso por lo general es en donde hay cambios de pendiente, en donde hay estructuras hidráulicas, etcétera. Muy bien, complejidad de la tubería para acelerar el cálculo. Bueno, también, ese ya es una consecuencia, David Gutiérrez. ¿Ya? O sea, si tú en tu laguna, como les estaba explicando, le colocas una malla grande, lo que va a hacer es que va a acelerar el cálculo, pues, ¿no? Lo acelera el cálculo y sin perder lo que tú quieres observar, ¿no? Porque a finales no vas a encontrar mucha variación de niveles de agua, ¿no? Entonces, eso es criterio. Muy bien. Continuamos, entendieron bien esta idea, ¿ya? Miren, todo esto les va a servir, pues entendieron bien la idea, entonces a mí me... Ahora pasamos a la eficiencia de la malla y la optimización de la malla. ¿Cómo así? Ah, muy bien, aquí voy a hacer un grafiquito. Ah, ya estamos a tiempo. Optimización. Estos en otros cursos no lo van a encontrar, ¿ya? Y eficiencia. Entonces, miren en la optimización, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo mi modelo digital de elevación, lo voy a colocar en color marrón, ¿ya? Luego, cuando ya lo veamos ahí en el GKRAS, se van a dar cuenta a qué me refiero, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, descargo un modelo digital de elevación, ¿ya? Para algunos que recién entran o bueno, recién tienen o escuchan primero, por primera vez estos términos, modelos digitales de elevación, ¿no? Perdón, aquí me equivoqué, los famosos DEM, por sus siglas en inglés, es topografía del terreno, ¿ya? Es decir, cómo es el terreno, ¿no? Si aquí hay un cerrito, ¿no? O si aquí hay otro cerrito, o por dónde está yendo el flujo de agua, ¿no? Entonces, ese es un modelo digital de elevación, una topografía. Entonces, miren, voy a dibujar el río aquí, ¿correcto? ¿No? Muy bien. Esto es mi topografía y por aquí cruza mi río. Entonces, ¿qué hago en el primer modelamiento? En el primer modelamiento creo mi malla computacional, ¿no? Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto lo creo mi malla computacional? O sea, a ver, voy y lo creo así hasta este punto, ¿no? ¿No? ¿Hasta qué punto? No lo sé, pues, porque en la primera vez que yo modelo, hay un premodelamiento, yo no sé hasta dónde va a haber el desborde de mi río, ¿no? Por aquí va a haber un cierto caudal máximo, el cual yo ingrese, entonces este caudal máximo lo que va a hacer es desbordar al río, ¿no? Y se va a producir la zona de inundación, ¿no? Por ejemplo, aquí también, ¿no? Aquí, por ejemplo, así, ¿no? Entonces, el premodelamiento, hago un modelamiento y veo hasta dónde alcanza, ¿no? Pero para eso, recuerden, construí mi malla hasta este punto, ¿no? Casi hasta el borde de mi modelo digital de elevación. Y luego, ¿en qué consiste la optimización? Ah, miren, si yo utilizo una malla computacional hasta, hasta esta línea eh, de color morado, ¿no? Se va a demorar más el programa en resolver. ¿Por qué? Porque recuerden, si es que mi malla computacional es así, es bastante grande, ¿no? Lo que va a hacer el programa es calcular, o bueno, solucionar las ecuaciones de Water-Shallow y calcularme en cada, no, bueno, en este caso, como es volumen finito, es en cada centro de gravedad, calcularme un dato de velocidad y un dato de nivel del agua, ¿ya? En cada uno de estos nodos, perdón, de estos centros de gravedad, ¿no? Porque el GRAS utiliza volúmenes finitos. Entonces, si tengo más nodos, va a demorar más el programa. Por consiguiente, si tengo una malla computacional más grande, va a demorar más en hacer los cálculos, ¿no? Entonces, la primera vez que yo haga el premodelamiento, va a demorar un poco más. Pero en la optimización,
Ya yo no voy a hacer eso, sino lo que yo voy a hacer es recortar la malla. Y lo voy a recortar ya con un desfase a la área de inundación, ¿no? Entonces, miren, ya mi malla en el modelamiento, bueno, en el postmodelamiento, ya no va a tener este límite, sino que es lo que voy a hacer, voy a recortar mi malla computacional. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que tenga un menor tiempo de cálculo. Y es más, ese tiempo sobrante lo puedo utilizar para refinar mi malla aquí en los tramos del río, en donde haya estructuras, en donde haya puentes, etcétera. Entonces a eso se llama optimización. Solo utilizar lo que necesitas. ¿Para qué una malla computacional tan grande? ¿Para qué decirle al programa que me haga cálculos por aquí? No, que me haga cálculos por aquí, si yo sé que el agua solamente alcanza hasta estos puntos, ¿no? Y yo necesito datos o, bueno, datos de respuestas de nivel del agua y velocidad solo hasta estos puntos. Esa es la optimización, estimados colegas. Y pasamos en el último minuto que tenemos a la eficiencia para terminar la idea, ¿no? Y la eficiencia tiene que ver, ahora lo voy a explicar un poco, en la siguiente clase lo terminamos, ya nos faltan pocas diapositivas, con la alineación, ¿ya? La alineación de las celdas computacionales. ¿Cómo así? Miren, yo aquí voy a dibujar, ¿ya? Por ejemplo, este es mi tramo de río, ¿no? Y yo dibujo, y yo construyo o genero una malla computacional de esta forma, ¿ya? Y en el otro caso, yo genero, ¿ya? Correcto, aquí otra malla computacional, en este caso mi río está pasando por el centro, ¿ya? Miren, ¿ya? Y en este caso también pasa por el centro, pero yo genero una malla computacional algo así, ¿no? Para que no se olviden, miren, ladrillos, como ladrillos, ¿no? Miren, ¿qué es lo que pasa cuando el programa comienza a calcular datos del nivel del agua y caudal, y velocidad, ¿no? Cuando encuentra así las celdas computacionales ordenadas y que tengan una alineación, una correcta alineación, la transmisión de información de este punto hasta este punto es más rápida. ¿Cómo así? O sea, para yo calcular aquí el nivel del agua, necesito saber el nivel aquí y el nivel aquí. Los métodos numéricos son como interpolaciones, ¿no? Entonces utiliza este dato, puede utilizar este dato del otro costado, qué sé yo, y me calcula o me interpola este dato, ¿no? Mediante una ecuación algebraica, como lo vimos. Igual para este punto, ¿qué quiere decir? Que todos los puntos están interconectados. Entonces, la transferencia de información desde este punto o desde esta celda para esta celda, cuando están alineados, es más rápida. En cambio, aquí es un desorden total, pues, ¿no? Pero aún así se hacen modelos, ¿ah? Miren, así hacen sus modelamientos. Ustedes van a ver en las redes que hay bastantes modelos así. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, este punto que necesita que se transmita información, se me ocurre de este punto y de este punto, ¿ya? Entonces, está afectada, ¿no? No hay una alineación correcta. Entonces, en los cálculos, la transmisión de información de este punto a este punto, cuando está de esta forma, ¿no? Demora más tiempo, ¿no? Hay cierto error, comienzan a haber las inconvergencias, ¿no? Las divergencias, perdón, o sea, no converge el modelo. En cambio aquí, sí. Bueno, estimados colegas, damos por finalizada la clase.